Suscríbete a La Panterita. Para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal para pagar en más comercios desde tu celular o sacar efectivo de cualquier cajero automático. Porque ahora tu billetera personal está en todos lados y gracias a la alianza con Banco Itaú te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país. Mucho más fácil, rápido y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Señores, nos vamos, no hay tiempo para nada, ya viene Arturo. Chau, chau. Hasta mañana. Adiós, señora. Gracias, chau. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Más información, más análisis, más entretenimiento. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenas tardes, fútbol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. Señores, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenos días todavía. ¿Cómo andás? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Estamos con Josué Colmán. ¿Cómo te va, Josué? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que todo bien. Bueno, contanos vos, Guaraní, el momento, puntero, y vos andas bien, titular, contanos. No, bien. Estamos metiéndole a full. La verdad que estamos muy contentos por el momento que estamos pasando y, bueno, a seguir de esa manera con la misma ganas, esa misma actitud y, bueno, paso a paso. Bueno, Josué, ¿qué sensaciones te da el Guaraní? Lo de Jubero, era una oportunidad que vos estabas esperando y la tenés ahora. Sí, la verdad que hace mucho que estaba esperando esta oportunidad de poder jugar continuamente. Estoy tratando de aprovechar al máximo, obviamente dar lo mejor de mí y, bueno, espero de la misma manera. Y Josué, y se nota que la llegada de Jubero te hizo recuperar la confianza, como que también en el fondo sos consciente que
es una buena oportunidad este semestre con Guaraní como para recuperar el nivel que en su momento te hizo ser importante en Cerro Porteño. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Es una gran oportunidad y por eso soy muy consciente de que voy a aprovechar al máximo cada minuto en cada entrenamiento y obviamente también en los partidos. Y bueno, eso trato de hacer, de mejorar, de escuchar y bueno, espero seguir por ese mismo camino. Contanos sobre la jugada del gol. Termina siendo una muy buena resolución allí después del remate en el travesaño, queda el rebote y apareces para definir en ese momento con el 2-0 transitorio. Sí, el profe nos pide mucho estar bien compacto para defender bien y luego salir y aprovechar los espacios que dejan los rivales. Y bueno, tratamos de hacer eso. Y bueno, me quedé el rebote y lo pegué nomás ya, no me queda de otra. Josué, ahora se viene Libertad para ustedes. ¿Es un buen parámetro como para ver cómo está parado Guaraní, si definitivamente va a ser el candidato principal al título, te parece? Sí, obviamente es un gran equipo de Libertad, tiene un gran plantel con muchos nombres, pero todos los partidos son complicados y yo creo que hay que ir paso a paso. Como te dije, cada partido es una final para nosotros y bueno, vamos apuntando a eso nosotros partido tras partido y bueno, esperemos ver qué pasa, pero sí, es un partido lindo para jugarlo. ¿Tu situación contractual con Guaraní cómo es? Yo firmé por 2 años con Guaraní. Hasta diciembre del 2022. Por 2 años. Y para recordar, ya no tenés nada que ver con el club de Estados Unidos, ¿verdad? El pase es tuyo ahora. No. Ya en diciembre del año pasado quedé libre ahí de Estados Unidos. Bueno, José, gracias por este tiempo. Seguiremos charlando y muy buena gestión. Congratulaciones. Gracias, Josué. No, a ustedes les agradezco mucho por este tiempito y bueno, éxito también para ustedes. Gracias, muy amable. José Colman. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuixupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón. El domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Queríamos hablar con Juan Pablo Carrizo, si se puede, el técnico de Soldamérica enfrentando a Cerro. Sí, Juan Pablo Pumpido. ¿Y yo qué dije? Carrizo. ¿Y por qué dije eso? Y el ex arquero de Cerro por el nombre, Juan Pablo. Sí, muchísimas gracias. Dimos la aplicación de gestión financiera, nacida con el espíritu de las cooperativas. Como con Dimo podés vincular tu cooperativa universitaria, Comecipar, Cooperativa Medalla Milagrosa, Cooperativa Lambaré y Credivil. Para transferir dinero, pago de servicios, comprar en comercio, todo desde una sola aplicación en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. Feria del Garage del Shopping Mariscal, aprovechar los descuentos de hasta 70% y disfrutar de una gran experiencia musical del 19 al 23 de agosto. Acordate, del 19 al 23 de agosto en la planta baja, bloque A del Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, y en la intermedia tenemos que hacer un panorama. Sí, Independiente de Campo Grande ayer ganó y saltó al segundo lugar de vuelta, victoria ante Rubio Ñu, 1-0. Indudablemente el momento que está pasando General Caballero, que no estaba en los papeles previos, es el gran candidato a ascender a primera división. Aprovechar los imperibles precios que tenemos para vos, comprá y paga con tu primera cuota recién en el mes de octubre. Pasá por Electroban y llevate esta heladera Mida 300 litros en cuota de tan solo 210.000 guaraníes. Visitar nuestras redes en Electroban en Facebook y @ElectrobanPI e Ixtelan, Electroban, mejorando
tu calidad de vida. 49 puntos tiene General Caballero, 39 Independiente, Resistencia quedó tercero con 37, Ameliano 36, Tacuarembó allí nomás con 36 igualmente, San Lorenzo 35, los primeros 6 ubicados, 10 puntos de ventaja, General Caballero ante Independiente. Muy bien, tenés que aprovechar el día Itaú en Punto Farma, hoy martes 17 de agosto, al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con la tarjeta de Itaú tenés 25% de descuento y te hacen cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. El auto 0 kilómetros que tanto queremos elegir, la marca, negociar descuento por pago contado y sin entrega inicial, retirar tu 0 kilómetros con un préstamo vehicular de Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Hoy vos tenés el shopping, ¿sabías? No, señor, no me comentaron. Pero ¿No te dijeron? No, bueno, Rodrigo, ahí está la canasta. Vamos a ir a 10 llamadas ahora. Y acá está la alzadita que tenemos con la señora Inés Jiménez, gerente del marketing del Shopping Mariscal. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostá sin riesgo. Llegaron las ofertas del día. Farma. Hoy, super ofertas de cuidados del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, en la web o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado en el mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del centro, Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Estamos con Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. ¿Cómo te va, Inés? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Un saludo hoy para todos. Muchísimas gracias. Contanos la Feria de Galá con los descuentos de la temporada al ritmo de muy buena música. Contanos. Bueno, viene la feria más esperada del Shopping Mariscal. Es a partir del 19, este jueves 19 al lunes 23 de agosto. Y vamos a tener desde 20 hasta 70% de descuento en todas las tiendas adheridas. Brillante, tenés, podrán acceder, como decís, hasta 70% de descuento en la Feria de Garage. Son 70 tiendas reconocidas del shopping formando parte de esta experiencia, ¿no? Así mismo, estamos con más de 70 tiendas y, Arturo, lo interesante es que le estamos dando también un plus a la Feria de Garage, ya que es un festival de temporada. Vamos a tener también música en vivo de la mano de Palma Loma Blues, Nati Doll, Jack Dani, Rodríguez, Nico Vera y Pura Hey Soul. Son 5 días en total de la feria. 5 días en total, también 5 artistas, y esto va a estar en la planta baja del bloque A del shopping Mariscal, así también como en todo el shopping. Es decir, acá lo que tenemos que aprovechar es de los grandes descuentos y compartir la música en vivo. Los clientes van a pasar magníficos. Así mismo, esa es la idea de ofrecer los mejores descuentos, aprovechar que ahora hay liquidación de fin de temporada, todo lo que hay para ofrecer de parte de los locales, entonces es una muy buena fecha. Y poder aprovechar con los beneficios exclusivos con la tarjeta de crédito Banco Itaú, Banco Regional. Así mismo, Banco Itaú, Banco Regional y también Banco Atlas. Ay, con Banco Atlas. Muy bien, si no es que quisieras agregar algo más, que hay que aprovecharlo y disfrutar de la buena música del 19 al 23, contanos, o de reiterando. Le esperamos a todos, algo también que es importante, que en el shopping cuidamos todos los protocolos sanitarios, entonces los eventos que hagamos son seguros y le esperamos a todos. Gracias, muy amable Inés, muchísimas gracias. Gracias y le esperamos también. Gracias, muy amable, gracias. Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemyflores.com. Regalamos, Avemyflores. Feria online en tupi.com.py. Hasta mañana. Descubrí y disfruta el mejor precio con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Entérate sobre todos los beneficios que tenés con tu tarjeta de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresá ya a www.visionbanco.com/beneficios tarjetas y aprovecha todas las promociones vigentes. Escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Ustedes saben, tenés que aprovechar. Hoy martes 17 de agosto llegó el día de Itaú a Punto Farma. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con la tarjeta de crédito Itaú, tenés 25% de descuento hasta 100 cuotas sin intereses. En Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban hace esa cobertura odontológica, consulta, limpieza de caries y muchos tratamientos más. Ingresar www.electrogan.com.p. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Dimos la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Con Dimo podés vincular tu cooperativa universitaria, Comecipar, Cooperativa Medalla Milagrosa, Cooperativa Lambaré y Credibil, para transferir dinero, pago de servicios, comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. Ayer en la entrevista con Pita, estaba viajando hoy, queremos saber si viajó o no viajó. A la tarde, a las 18. Que se fue esta mañana fue Olimpia. Exactamente, planteó Olimpia Brasil. Pita. Bueno, Isidro, contanos este momento, transferencia al fútbol de España, al Huesca. Es cierto, muchos dicen es un equipo de segunda división, pero hoy también lo decía Dragoto, representante, que es abrir la posibilidad de llegar al fútbol español, a partir de ahí poder mostrarte y por qué no seguir dando pasos para adelante. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo analizás este paso justamente en tu carrera, Isidro? Y lo tomo como un desafío muy grande, como dijiste vos, el fútbol español. Para mí estuve también investigando un poco y es una de las mejores ligas que hay actualmente. Es una liga muy competitiva y me voy como para crecer como jugador y también, como dijiste, tratar de ir escalando de a poco también y por qué no llegar a primera. Cuando surgió lo de Huesca, ¿qué dijiste, qué analizaste, empezaste a averiguar, charlaste, conviene, no conviene? ¿Cómo fue para ir tomando la decisión, Isidro? Y tenía varias ofertas en la mesa, hablamos bastante con mi representante, con Dragoto, con César, y todos nos inclinamos al Huesca por lo deportivo. Tuve para ir a Emiratos, pero ahora creo todavía que no es el momento de ir ahí, pero por eso tomamos la decisión de ir al Huesca. Como te dije al principio, es algo deportivo, quiero ir creciendo y también apuntar a la selección, que es lo que todo jugador sueña. Sí, hoy precisamente Juan Dragoto decía, bueno, lo de Emiratos, desde lo económico en cuanto al salario, era mucho más, pero se apunta a lo deportivo. ¿Qué ya conoces, qué empezaste a mirar de tu nuevo equipo del Huesca, Isidro? Estuve mirando su primer partido de la temporada, vi lo que es el resumen del partido, ganaron 2-0. Es un muy buen equipo, juegan bastante bien y ojalá y pueda adaptarme pronto y así poder jugar ya. ¿Y tu paso por Olimpia? ¿Cómo resumís esta pasantía por el equipo franjeado, donde primero te costó, después te asentaste, fuiste importante en varios partidos? ¿Qué balance haces? Y la verdad que me voy muy contento porque de mi parte di todo, siempre que me tocaba jugar trataba de ayudar al equipo y como dijiste vos, gracias a Dios en partidos importantes tuve la oportunidad de aparecer y creo eso también que me ayudó bastante para dar este gran paso en mi carrera. Isidro, ¿ya pudiste hablar con el entrenador telefónicamente? Me refiero al entrenador de Huesca, el mexicano Ambriz. No, todavía no tuve la posibilidad, pero estuve hablando con el gerente deportivo que
que estuve bastante en comunicación con él, con Dragoto también. Mañana, el miércoles, si Dios permite, nos reciben ellos en el aeropuerto. Y estoy muy ansioso y muy feliz de este gran paso en mi carrera, y más que nada tengo que agradecer al Club Olimpia, a toda su gente, al cuerpo técnico anterior que me pudo bancar, y también a la hinchada. Porque incluso veíamos el plantel hoy y Buffarini, el argentino de Boca, ex San Lorenzo, está allí en el plantel, en el Huesca. Sí, tienen una buena plantilla, muy competitiva, y espero ir a poder ayudar ahí y dar mi granito. Isidro, ya que estabas hablando de Olimpia, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor partido con la camiseta del Decano? Y la verdad que me quedo con la de Always, por la clasificación, también por los 2 goles que pude marcar ahí, porque fue un partido de ensueño para cualquiera. Isidro, inferiores de Cerro, Santaní, allí explotás en primera división porque te haces ver con tus goles, con tu juego, pasas a Luqueño, inmediatamente lo de Olimpia, ya un recorrido interesante en primera división siendo muy joven. ¿Sentís que estás realmente en tu mejor momento para dar este paso a Europa? Y la verdad que sí, me siento muy confiado en mí mismo. Como dijiste también, empecé desde abajo, muy desde abajo, y con el trabajo y con la ayuda de Dios siempre, gracias a Dios, fui escalando, y creo que es un escalón más para mi carrera. Creo que no es el techo, y voy a seguir trabajando para seguir escalando. Este momento en donde te vas, justo coincide, Isidro, con una situación que no es para nada buena en Olimpia en todos los aspectos. ¿Qué opinión tenés? ¿Por dónde crees que pasa esto? Porque, si bien es cierto, te vas ahora, pero hasta hace algunas horas nada más eras integrante de la plantilla de Olimpia. ¿Por dónde pensás que pasa este momento en donde no aparecen los resultados para el equipo franqueado? Y la verdad que no quiero hablar de eso, porque es algo que puede pasar en cualquier equipo. Siempre hay altas, bajas, y lastimosamente ahora, como dijiste, el club no está pasando por un buen momento, pero creo que en cualquier momento va a retomar, va a repuntar nuevamente, porque el Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Paraguay, y tiene todo para volver a hacer lo que ya demostró varios años. Isidro, ¿cómo estás de la rodilla actualmente? ¿Vos ya estás 100% de vuelta como para llegar a España y empezar a trabajar con normalidad, o tenés tiempo de recuperación aún? Y tengo que ir a ver allá todo lo que sea la parte médica también, como ellos me evalúan. Estoy con un poco de dolor aún, pero vamos a ir, como te dije, a ver allá qué me dicen ellos, si sigo con la fisioterapia o empezar a tratar de correr un poco. Pero en el último estudio que te hiciste no salió ninguna lesión de consideración, ¿verdad? Era más bien un golpe. Sí, no salió. Los ligamentos, meniscos estuvieron intactos, por suerte. Lo que tuve fue un hematoma bajo la escápula, bajo la rodilla, que fue por el golpe. La extensión que tuve tocó las dos partes de la rodilla, la parte de arriba y la parte de abajo. Y eso fue que tuve el hematoma y me dolía bastante. Y los pasos a seguir allá, Isidro, apenas llegas, ¿cómo es la cuestión? Justamente tratar esto de la rodilla, ver qué hacer inmediatamente, la revisión médica. ¿Cuáles son los pasos a seguir que te dijeron apenas arribes allí a España? Y primeramente creo que vamos a hacer todo lo que sea la parte de la presentación y cosas así, después ya meterme en lo que es lo futbolístico ya. Tratar de, como te dije, ver la rodilla, cómo va evolucionando, y después ya ponerme a punto para con los compañeros y el cuerpo técnico para empezar a entrenar. Sobre eso, de lo último que te dijeron cuando todavía con la gente de Olimpia estabas tratando esta lesión, ¿cuánto tiempo aproximadamente te quedaba de recuperación como para estar al 100% a disposición del cuerpo técnico, en este caso ya de la gente del Huesca? Y yo llevaba 10 días sin hacer nada, o sea,
hacía gimnasio, todo lo que sea, no podía pisar, o sea, no podía hacer lo que sea el golpe de correr o trotar por el tema de la inflamación. Estuve 10 días y me sobraban como 5 a 10 días aproximadamente otra vez. Isidro, ¿vas con tu representante y de momento solo él o algún integrante de la familia ya? Ahora mismo viajo con mi representante, con Hugo Jiménez, Dragoto, me acompañan. Y ahora mismo ellos, después, si Dios permite, veremos para llevar más integrantes de la familia por allá. Hoy también se acordaba muy bien de vos, Rolando Zafuán, presidente de Santaní. Incluso más o menos nos decía que apostó por vos en el momento en el que ya empezaban a criticarlo por haberte llevado, porque vos vivías en su hotel, ¿verdad? En la época de Santaní. Sí, un tiempo, los primeros 3 a 4 meses que fui a Santaní vivía en el hotel. Es un sueño cumplido para vos seguramente, Isidro, el hecho de estar en Europa, porque si mal no me equivoco, sos originario de la ciudad de Tomatí y en su momento a mí me tocó verte jugar en escuelas de fútbol, inclusive en escenarios del interior. Sí, como siempre dije, el sueño de todo chico de venir de jugar en la canchita del barrio, en algún club del interior. Lo que estaba viviendo luego era algo muy lindo para mí, con mi corta edad, de estar en el Club Olimpia, jugar la Copa Libertadores, y ahora por mi paso para el fútbol español es algo, no sé, no tengo palabras para describir lo que siento, pero al mismo tiempo muy orgulloso de lo que estoy logrando con mi corta edad. ¿Pudiste despedirte de tus compañeros en Olimpia, alguna charla especial? Y te agrego a eso, si fue así, si con algún consejo en especial de gente que supo destacarse en Europa, no sé, ahí lo tenés a Roque, lo tenés a Antolín, por citar algunos dentro de la plantilla de Olimpia. ¿Se dio alguna charla en particular con gente que tiene experiencia, Isidro? Justamente hoy fui antes de que empiece el entrenamiento, me fui a despedir, ahí salimos una foto también para el recuerdo, y sí, me hablaron ahí y me dijeron que le meta pata, que no tengo que volver dentro de 10, 15 años y que no tengo techo, que de mí depende. Es algo muy lindo también tener esa referencia de grandes jugadores que estuvieron prácticamente más de 10 años en el fútbol europeo, y esa motivación de soñar en grande como ellos y tener la trayectoria que ellos tuvieron. Que sea, como decíamos hace rato, el primer paso para después proyectarte, ¿por qué no?, a otros equipos allí en Europa, con otras pretensiones, con todo el respeto para el Huesca, pero digo, debe estar ese sueño de ir escalando de a poquito una vez que te afiances, y ojalá sea así en el fútbol de Europa, ¿no? Sí, así mismo, me voy con esa ilusión y antes que nada ahí tratar de que Huesca suba a primera, y creo que si Dios permite vamos a lograrlo eso y subiendo también, como está diciendo vos. Si te pregunto a futuro, no sé, ojalá y como te decían tus compañeros en Olimpia, sea por mucho tiempo en Europa, pero en algún momento toca retornar, ¿sentís que tenés alguna especie o necesitas en un futuro alguna especie de revancha aquí en nuestro fútbol, volver a mostrarte más adelante, no sé si con la camiseta de Olimpia, con algo que te haya quedado pendiente con otra institución? ¿Cómo es el futuro, si es que te quedó algo de tu presencia en primera aquí en nuestro fútbol, Isidro? Y la verdad que, si Dios permite, alguna vez quiero volver a jugar en el Olimpia, porque es algo muy lindo jugar ahí, la hinchada que tiene, es algo inexplicable, y por sobre todo pelear por el campeonato internacional, que es una competencia inigualable, y estoy con esa espinita, como se dice, de poder jugar nuevamente en la Libertadores. Lastimosamente no pude jugar el partido contra Flamengo, pero ojalá Dios permita en algún momento pueda volver y dar esa revancha. Bueno, Isidro, te agradecemos por tu tiempo, te deseamos el mayor de los éxitos. Estás viajando el día de mañana y obviamente iremos haciendo el seguimiento, como ocurre siempre con los compatriotas que van al fútbol del exterior, y que sea con éxito, justamente, que puedas afianzarte rápidamente
y verte crecer allí en el viejo continente, porque sos muy joven. Uno ya te tiene con el recorrido importante aquí en primera, con Santaní, con Luqueño, con Olimpia, pero sos muy joven aún y con mucho por crecer y aprender. Así es que sea con éxito, Isidro. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Isidro Pita. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come en Alberdín al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna. Es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Haz tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta nuevos y usados. 6 centrales y sucursales en San Lorenzo. 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía del grupo Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avenida del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad de economía se encuentran en Barcos y Rodados. Estamos con el presidente de Libertad, doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Hay público y hay hay un programa piloto, tiene que ver con Libertad para el partido del próximo jueves y podrá contar con sus hinchas en el campo de juego. Sí, ayer el ministerio habilitó y entonces empezaron desde ayer de ayer a la tarde se habilitó la plataforma y se está inscribiendo la gente. Hoy a las 10:30, digamos, he visto el último cierre, había más de 700 inscritos. Pero eso no quiere decir que son 700 personas que van a ir, ¿verdad? Porque esos son los inscritos que tienen que ir pasando todos los exámenes, y bueno, seguramente algunos quedarán, otros irán. Pero hay buena repercusión, hay buena, por lo visto hay ganas de ir a la cancha, y eso es importante. Claro, me expreso mal, dije Campos Geo, lo que quise decir es estadio, Campos de adentro, en el estadio de los Defensores del Chaco. ¿Cómo ves las perspectivas ante Santos? ¿Qué sensaciones te da? Y allá me quedó una sensación un poco amarga en el sentido de la forma como se sucedieron las cosas, ¿verdad? Pero sí nos dejó una buena impresión del equipo, jugó bien, se plantó. Yo creo que cometimos de vuelta errores, pero creo que fue un buen desempeño, teniendo en cuenta el calibre, ¿verdad?, del equipo que nos tocó enfrentar. Santos es un grande de América, no solamente de Brasil, fue finalista en la Copa Libertadores, las últimas. Jugamos en su cancha con un campo mojado, y había llovido todos esos días que estuvimos ahí. Una serie de condiciones que, sin embargo, el equipo se plantó bien, jugó, en ningún momento se achicó, y eso es bueno, ¿verdad? Yo creo que acá tenemos las herramientas necesarias como para poder dar vuelta al marcador que necesitamos como para poder pasar de ronda. ¿Influye el tema de la experiencia en la mayoría de los jugadores con relación a y cómo se puede manejar un tema con resultado adverso sabiendo que el gol de visitante pesa?
sí, la experiencia de los jugadores yo creo que para estos tipos de partidos es fundamental. Es fundamental porque si de repente tienes un equipo muy joven, con muchas ganas y que sucede algo que te saca del partido, como una expulsión o un penal o un gol en contra, ¿verdad? Hace que el equipo se venga anímicamente abajo y ahí el rival aprovecha la oportunidad. Sin embargo, te das cuenta de que nosotros no ocurrió eso y sin embargo el equipo se mantuvo, tiene su constancia, no pierde su orden. Y eso indica que tiene jugadores de mucha experiencia que ya están acostumbrados a ese tipo de partidos, ¿verdad? Pero va a ser difícil, no sabemos bien que probablemente Santos es un equipo rápido, tocan bien, como todo equipo brasileño y son complicados. Doctor, con los resultados que tiene o que obtuvo Libertad a nivel local, más allá de que haya sido campeón de la Apertura, clasificado a Copa Libertadores de América, fase de grupos, de no seguir en Copa Sudamericana, ¿cómo se toma esto? Nada, como una contingencia deportiva, ¿verdad? No es lo que buscamos, no es lo que quisimos, trabajamos para otra cosa. Pero el campeonato es largo todavía. Si bien es cierto, dimos mucho terreno, yo creo que si enganchamos un par de triunfos seguidos, esto sigue y eso no es lo que le está faltando al equipo. Para poder de vuelta afianzarse, yo creo que los jugadores, una presunción muy personal mía, de que los jugadores están un poquito de repente distraídos con el tema de la Copa. Hay muchos jugadores que ya no juegan básicamente por la cuestión económica, porque ya están en una posición económica obligada. Yo creo que juegan más por la gloria de tener un campeonato internacional, y yo creo que eso hace que el rendimiento del equipo en esos partidos de repente sea mucho más alto que el que estamos demostrando en el campeonato local. Quizás por ahí viene la mano, es lo que intentamos entender, porque realmente no encontramos otro motivo, porque plantel hay, un cuerpo técnico que trabaja perfectamente bien, estamos muy satisfechos con eso, no falta nada al equipo, en infraestructura, y bueno, yo creo que por ahí viene un poquito la mano. Presidente, mirando lo que fue el último partido, enfocándonos en lo que fue el empate ante 12 de octubre, hasta, si se quiere, un partido increíble que se le termina escapando a Libertad con la ventaja numérica, ventaja en el marcador, y aún así 12 de octubre termina empatando sobre la hora. Sí, pero termina empatando muchas veces, porque yo te digo, cuando estando 3-2, Libertad tuvo oportunidad de liquidar el partido, haciendo otro gol. Y tuvo varias oportunidades como para liquidar el partido, y ahí donde de repente falta el paso final, ¿verdad? Porque haciendo un gol mal sacaba, estando a un gol de diferencia y queriendo manejar el partido, de repente estás expuesto a este tipo de circunstancias donde estos equipos se cierran mucho atrás, les cuesta a Libertad y a todos los equipos les cuesta entrarle a este equipo y salen rápido de contragolpe, pues esa es el arma que tienen y la utilizan muy bien. Yo creo que el error, si bien es cierto, los goles del 12 vinieron también por errores nuestros, básicamente, porque no se puede justificar a una defensa que te haga 3 goles en un partido. Yo creo que tuvimos opción de liquidarlo marcando más goles y haber cerrado el partido ya antes. Difícil manejar un grupo a este nivel, los chicos que pueden crecer, un técnico que viene de importantes logros, reflejado en el campeonato clausura, doctor Vittorio. Sí, no es lo que estábamos buscando, en 5 fechas todavía no. O sea, al comienzo dijimos, sí, bueno, una fecha, 2 fechas, campeonato largo, pero como viendo lo expuso el profesor Garnero en su conferencia de prensa después del partido, ya preocupa un poco porque es un poco largo, ¿verdad? Son 5 fechas que no podemos ganar y eso no está bien para el plantel que tenemos y para toda la estructura que tiene el club, ¿verdad? Yo creo que ya es momento de levantar, porque si no
los otros equipos se escapan y eso ya es muy difícil poder recortar esa diferencia de puntos que se sacan en estos partidos. Bueno, doctor, redondeando, el hincha que quiere ir de Libertad, 150.000 guaraníes. Sí, siempre y cuando reúnan los requisitos, como te digo, de tener la doble vacunación y pasar el PCR, ¿verdad? Entonces sí, son 150.000 guaraníes. Y sí, en principio nosotros no quisimos cobrar, ¿verdad? Y no se iba a cobrar, ¿verdad? Por acá aparentemente parece que hasta quiere lucrar con eso y no es así. Nosotros hicimos el pedido para que la entrada sea gratuita y la Conmebol nos contestó de que no presume gratuidad en su entrada, en su partido. Entonces está prohibido eso. Entonces pusimos un monto en donde, bien es cierto, parece mucho, 150.000 guaraníes, está incluido el costo del PCR, que no le cuesta nada a la persona, y se le entrega un obsequio, un TAFIT, que es para el producto que se usa contra el COVID, como para que también tengan algo de retribución a ese monto. Prácticamente el club no percibe absolutamente nada en ganancia, como de repente aparece por algo que tiene contenido de la. Bueno, doctor Rubén Di Torres, muchísimas gracias. Seguiremos charlando. Gracias. Y Arturo, cuando guste, es un placer siempre. Gracias, muy amable. Presidente de Libertad, el doctor Rubén Di Torres. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo. 4 Mojones y Merén Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía del grupo Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avenida del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños, Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Gerardo, ¿vos le llamaste a Oscar Torres? Está jugando en el fútbol ecuatoriano, el sobrino de Tanque Torres. Y queríamos saber cosas de él, de un futbolista paraguayo que destaca en el Ecuador, Oscar Torres, oriundo del barrio Gloria María de Villa Lisa. Se consagró campeón de la división de ascenso del fútbol ecuatoriano, juega como lateral derecho. También se desempeña como volante central. Y queríamos hablar dónde hizo la formativa acá, qué edad tiene, para conocer más al sobrino del Tanque. Y si no puede hablar con Oscar Torres, llamarle al Tanque. Son jugadores paraguayos que se van a Ecuador, y de eso hay varios. Algunos nosotros vemos por Centroamérica. Sí, hay un montón ahora en Centroamérica. Jugadores que tuvieron paso por clubes importantes de primera. Pedro Báez está metiendo goles todos los fines de semana, jugó en Cerro con Farías como técnico y ahora está jugando en Guatemala, por ejemplo. Inició en Sol de América en el año 2008, escuela de fútbol, llegó su 14, jugó en Tacuarí. Volvió a Sol y fue dirigido por Virginio Cáceres en la reserva. Pasó por Trinidense, luego integró el equipo de Cristóbal Colón de Ñembú. El año pasado jugó en el Atlético Santo Domingo, fue campeón ascendido en el equipo de la Serie A a la segunda división. Este año acordó con el Deportivo Santo Domingo, pero la Serie C de Ecuador, tercera categoría, está en tercera. Para hablar con él. Sí. Acá tuvo pasantía en Sol, Tacuarí, inferiores. Queremos saber si está o no está para hablar con Oscar Torres, lateral derecho y volante central. Tiene 24 años. Vamos a hablar con él.
¿Cómo te va, Oscar? Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Contanos, Oscar, tu presencia en Ecuador. Contanos cómo está. Y gracias a Dios, Arturo, bien, contento, feliz por obtener el campeonato acá de esta ciudad. Vos estamos hablando de Santo Domingo. Sí, del Deportivo Santo Domingo. Bueno, ¿cómo te fuiste a Ecuador? ¿Cómo es saber que sos sobrino del Tanque Torres, oriundo del barrio Gloria María de Villaliza? Estás en el Deportivo Santo Domingo, la tercera división de Ecuador, campeón ahora, comenzaste a Sol de América, pasaste por Tacuarí, volviste a Sol, estuviste en el Cristóbal Colón y otros equipos. Estuviste con Cristóbal Colón de Ñemby cuando eliminó a Olimpia en el 2019 en la Copa Paraguay en octavo de final. ¿Cómo fue tu ida al fútbol ecuatoriano? Contanos. Y bueno, Arturo, yo terminé en el campeonato de la B allá en Paraguay, en el Colón. Y a comienzo de año del año pasado salió una posibilidad para venir aquí en el Ecuador, ¿no? Con otro paraguayo más, un amigo mío, y vinimos a probar, ¿cómo se dice?, suerte aquí en el Ecuador. ¿Vos con quién te fuiste? Pero ¿con quién te fuiste, Oscar? Estamos con Oscar Torres. ¿Con quién te fuiste? Danos el nombre. Con Jorge González. Y Jorge González un jugador también está jugando aquí también en el Ecuador, está jugando aquí también. Pero no en tu equipo. No, él está en el Cumbayá, en la Serie B está jugando. Y déjame preguntarte, ¿esto te trae beneficio, Oscar, económico mejor que Paraguay, en donde te vas? ¿Por qué no te quedaste aquí? Y la verdad que sí. Me trae un poco, como se dice, un poco más de beneficio y también para crecer futbolísticamente, Arturo. Para crecer futbolísticamente se dio la oportunidad y vine aquí, ¿no? ¿Y cómo está pasando? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Es difícil ahí? ¿Tus aspiraciones deben ser jugar en primera división en Ecuador? Claro. La verdad que aquí en este país, gente buena, conocí gente maravillosa, la verdad, y a comienzo de año, sinceramente, fue un poco difícil. Pero ya cuando se cerró el contrato aquí en el equipo donde estoy, me dieron una pensión. Estoy viviendo aquí en el club. Bien, gracias a Dios, bien. El Deportivo Santo Domingo, ¿qué institucionalmente? Santo Domingo es una ciudad, decías, ¿verdad? Perdón por la pregunta. Es una ciudad aquí. Sí, es una ciudad aquí en el Ecuador. Una ciudad aquí en el Ecuador. ¿Y cuánto? Es un equipo humilde. Este año, como se dice, se empezó a formar, a traer jugadores. Y armamos un buen grupo y obtuvimos, como se dice, el primer campeonato aquí en el equipo. ¿Y ascendieron ahora? ¿Perdón? ¿Ascendieron o no? No, todavía no ascendimos. Ganamos un cubo para jugar los playoffs aquí en este campeonato. Ahora vamos a jugar como se dice, los 16avos. Contra como decirte, el campeón de Quito, el campeón de Guayaquil, el campeón de otras ciudades. Muy bien, Oscar, y decía que el compatriota tuyo, Jorge González, fueron juntos. Sí, fuimos juntos, jugamos juntos desde pequeños, como se dice, desde los 8 años estamos juntos. Bueno, lo mejor para vos, Oscar, para Jorge también lo mejor para usted ahí en Ecuador, ¿eh? Vale, Arturo, te agradezco muchísimo te agradezco la llamada, la verdad agradecido con la gente allá. Gracias, muy amable, Oscar, muchísimas gracias. Así conocimos más. Adiós, no teníamos nosotros datos. No.
No, 2 jugadores paraguayos en lo que sería el equivalente a la tercera división. Sí, es lo que dijo, Ayer me fui lo doctor Capelo, gracias doctor por tu atención. Y lo primero que me hizo fue, me puso la copa de... Doctor Capelo se puso la Copa Libertadores de América. Mira. Y ahí me hace leer. Y me dice, ahí va cómo está tu vista, ahí están todos los campeones, ahí soy yo. Sí. Ese soy yo. Y me pone la Copa Libertadores, después pone el coso grande, Olimpia, lee lo que dice, campeón de la Copa, los años. Excelente persona, gran tipo y brillante profesional. Muchísimas gracias, doctor Enrique Capelo, pero su fanatismo es terrible. La Copa, ahí ponen la Copa, él me hace ver la Copa, yo tengo que mirar la Copa Libertadores, mira bien, el simple ahí abajo que ves, me pone ese, ¿cómo se llama que sos, digo vos? ¿El anteojo de prueba? El anteojo de prueba, me hace ver todo. Así que doctor Enrique Capelo, muchísimas gracias. Y tiene la Copa Libertadores de ahí está. Ahí está la Copa Libertadores de América, pone letra chica lo tradicional rival, y cuando Olimpia pone más chico, más grande, te impresiona. Muchísimas gracias, doctor Capelo, muchísimas gracias. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Queco, protector de carrocería Ring Linings, alarma Positrón o un polarizador americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Que el matrimonio y el noviazgo dure, tiene que haber un equilibrio. Unas veces la mujer tendrá razón y otras veces el hombre estará equivocado. Es así de fácil. ¿Entendiste lo que dice? Te pongo otra vez, a ver si no entendés, Gustavito, o no querés entender. Que el matrimonio y el noviazgo dure, tiene que haber un equilibrio. Unas veces la mujer tendrá razón y otras veces el hombre estará equivocado. Es así de fácil. La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien. Y 22 años llevamos ya juntos. Pero sí, ¡cállate! Bueno, vamos a ir al campeonato paraguayo y Copa Libertad. Olimpia viajó esta mañana. Olimpia... Queríamos tener contacto con... Vos no sabés nada, Víctor, de Olimpia. A las 11 de la mañana aterrizaron. Le estoy llamando a Marte Melgarejo y no me contesta. Sí, llegaron porque el propio club subió la foto. 11 en punto. Estaban en el aeropuerto de Brasilia. Y 23 jugadores son los que viajaron. Como novedades, Luis Zárate, zaguero central, y Mateo Gamarra, lateral izquierdo, que estaba en Independiente de Campo Grande. Y no se descarta que el propio Zárate tenga opciones de jugar de titular incluso el partido mañana. Aquí tengo la lista: Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Marino Arzamendia, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Iván Torres, Mateo Gamarra, Luis Zárate, Marcelo Estigarribia, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Edgardo Orsuza, Jordan Santa Cruz, Brian Ojeda, William Mendieta, Ramón Sosa, Fernando Cardoso, otra de las novedades, Néstor Camacho, Jorge Recalde, Walter González, Derlis González Roque Santa Cruz y Gustavo Peralta son los que tiene a disposición Enrique Landaya. Y hay que ver qué perspectiva, niño. 23 jugadores en total. ¿Qué perspectiva puede tener el partido? ¿Vos crees que no da? Bueno, es que lloraste de emoción por Olimpia. En el primer partido sí, pero después hay un antes y un después de ese partido. Quiero sonar el quiebre mental de los jugadores por la situación arbitral fue determinante en la serie. Eso le termina sacando sumado a lo futbolístico, porque eso fue doble. No podemos olvidarnos de esa situación. Fuera que viene jugando mal en el torneo local, el quiebre arbitral fue fundamental. Porque de estar 1-0 en el partido, la expulsión del otro equipo, el penal se te vino todo abajo. Repito, venía mal futbolísticamente, sí venía mal. Pero ese quiebre mental le termina sacando a Olimpia, pero el penal existió, por lo menos le daba en la jugada. Según, para mí no, por eso. Según el árbitro para mí eso le termina sacando del partido. Yo creo que Olimpia, si no la serie por lo menos podía seguir peleando, es más, hasta iba a llegar con chances de cara al juego. Por lo menos podía seguir compitiendo más de igual. Claro, podía hacer un gol, los goles. Estamos viviendo de ilusiones. Fuera de la situación cuando uno vive de ilusiones es peor, porque lo peor, yo dije en su momento,
por otro equipo, y lo voy a decir ahora por Olimpia, lo peor que le pudo pasar a Olimpia fue clasificar contra Inter. Porque parecía que estaba todo bien y no estaba todo bien. Y le agarró un equipo fuerte y lo desnudó a Olimpia. Sí, porque lo desnudó. Comparto contigo, Ricardo, pero hay momentos del partido donde podía ser. Y en Copa tenés que pasar, ahí no importa tu situación. Vos tenés que pasar en Copa, sí, esa es la realidad. Sí, tenés que pasar, pero sin buscar excusa, porque... pero es una situación real. Boca fue perjudicado. Si vamos al ejemplo de Cerro, a Cerro le pasó lo mismo. A Cerro se le termina liquidando la serie antes. Con esa situación y ese error tremendo le termina complicando la serie y después le complicó. Es cierto, en condiciones similares, siempre un equipo brasileño y paraguayo en esa situación tienen a ganar los brasileños. Pero podían haber peleado más. Pero cuando vos das motivo, vos me preguntás a mí, ¿te parece penal el que le hacen el que le cobran la libertad en contra? Y no, en cuestiones normales no. Pero el VAR te busca y te cobra penal, y si vos tendiste la mano y fuiste, y Richard le pisó el pie, ¿qué va a hacer? Y es otro momento para poner de ejemplo cómo puede cambiar la historia de un partido. Y cambia. Jugando incluso mejor que Santos. Pero antes de la pregunta de Arturo, porque hay una pregunta inicial y nos estamos yendo hacia las ramas, es ¿qué vendrá hacia aquí dentro de lo que vendrá? Para mí, Olimpia tiene que ir a tratar de cerrar de mejor manera la serie. Por lo menos y dignamente, Olimpia si puede hacer un golcito, bien, no comerse muchos goles y vendrá eso. Que pruebe jugadores y que se dedique al torneo. Esta serie es difícil que levante. Igual está la imagen, no ya podía probar sí, y todo eso. Con el listado que vemos algunos juveniles no puedes. Tenés que tratar de dar lo mejor. Aparte, Landaya no vaya a quemarse también. Más justo que le están dando la chance, venía de 3 va a tratar de poner lo mejor que tiene. De Zárate porque es el único central. No, de ese lado sí. Ante la situación propia de los centrales, sí, porque... Y Salcedo. Más que eso no. Salcedo que salió con una molestia de vuelta a improvisar, si es que lo pone a Jordan Santa Cruz, a Richard Ortiz, que evidentemente no funcionó. Pero vos tenés que poner en la balanza todo. Y el hecho de que vos pierdas con un equipo juvenil o un equipo no juvenil. Y Olimpia va a seguir siendo campeón de la Copa Libertadores 3 veces y te van a decir... Una cosa es ir a perder dignamente 1-0 y comerse 6. Pero vos pensás que Flamengo le va a querer humillar. Flamengo va a jugar tranquilo. Aquí nos estamos encerrando en que el penal no existió para nuestros compañeros. Pero ellos no nos dan el derecho a nosotros. No, ya se jugó decir, que no. Yo creo que existió falta penal. No, el derecho es para todos. Una vez que tenemos el micrófono y la posibilidad de hablarlo, podemos opinar todos. Porque si no sancionaba que... Espera un ratito. Cada uno tenemos nuestra visión. Yo respeto y nada más, yo solo doy mi punto de vista, no es que dije que no escucho lo demás. Yo le escucho a todos. Yo te entiendo perfecto, y Víctor. Lo que pasa es que en el debate... Solo eso. Hoy le escuché muy bien esta mañana a Luis, Santi y el señor Astela. Vamos a debatir. Discutir puede llevar en algo. La discusión no es que nos estamos agrediendo. No va a terminar bien la discusión. No, podemos discutir. No la confrontación, lo que estamos diciendo. Esto no es una confrontación. Esto es una discusión de lo que pasó, en el buen sentido. Podemos discutir ideas, podemos discutir jugadas, pensamientos. Para mí fue penal. Para mí no. Porque Víctor le dice irónicamente para la Conmebol, no dice para el VAR de la Conmebol. Como que la Conmebol le perjudicó, porque si yo te digo a vos, el Estado hizo, yo creo que tienes que entender que el Estado me perjudica a mí. No, yo me refería al video que subieron, ellos aprobaron la decisión. No, es que no aprueben, ellos ponen el video. Vos podés decirle a la Conmebol, se equivocan, la Conmebol no pita. No, pero aprueban la decisión, el departamento de árbitro de Conmebol, entonces para ser más fíjate, Víctor, que como APF cuando sube el video. Lo que te quiero decir esto, vamos a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vamos a ir a lo que hizo Cerro y vamos a ponerle en conjunto. Cerro y Olimpia contra Juliadosa. Vamos al plano local. La expulsión de Torres es merecida. Para mí sí. Quiere decir que fue un irresponsable. Irresponsable. Sí, fue tonto. Una vez que le pega... Para mí no. Ahí está, entonces. Pero el departamento de árbitro de APF aprobó también. Le dio la opción de sacarle. ¿Qué fue para bolo de todo? Fue una palmada en la nuca. Pero fue agresión. Pero ¿a quién le agredí con una palmada en la nuca? O sea que yo le puedo pegar hacia Jorge y no hay nada. Pero hay que medir los golpes. Pero conducta violenta. ¿Sabes cómo titularon? Conducta violenta. Titularon. Así es el video APF. Pero espera. Bueno, el que titule de una forma no le quita... Esa es la palabra oficial. Pero le pega, Víctor, le pega. Vamos a suponer que no tengamos, Víctor Villalba, vamos a suponer que no tengamos ninguna... nada en función a eso parte oficial de la APF, ¿sí? Sí. Antes del video, como si antes del video, que el video no existe. Perfecto. Para mí es expulsión. Vamos al 2019, sin VAR. Exactamente. Para mí es expulsión. Para mí es expulsión. Una irresponsabilidad. Tontamente. Una reacción. Y no es la primera vez que le ocurre. No.
Ya lo habían Es la expulsado. primera vez que Ya lo lo habían Entonces, expulsado hace yo te poco, pregunto, sí. ¿Cerro tiene la culpa de la irresponsabilidad del rival? No. No, para nada. Y encima ganó bien Bueno, el partido y después. lo de Richard que se la va a buscar, Richard se la va a buscar. Y admite, ¿eh? Y ahí Y es roja admite, directa cuando le indiscutible. muestran la Sí. amarilla, ella no hace nada. Ella está resignado. Sí, ya. Y eso ocurre cuando vos perdés el equilibrio emocional. Perdieron el equilibrio emocional Tito Torres y Richard. Vos perdés el equilibrio Venían con la emocional. carga y no... Ya no. te fuiste. Ya te fuiste, ya perdiste el control emocional. O aquellos jugadores que se expresan, Jan perdió el control emocional. Sí. De esa acción que dijimos en el reclama. relato, Jan llegaba a hacer algo más. Sí, sí, sí. Lo tocaba y lo echaban. Lo tocaba y Lo lo tocaba el echaban. árbitro. Y nosotros decíamos sobrio, Vamos aquello, centímetros. pero sin embargo se descontroló. Pero vos fíjate cómo el fútbol. Pero Esta no, versión, no- creo que va a ser esta versión para Sí. partidos calientes, va a ser este Jam, porque hay un antecedente de él en Bahía, en un clásico similar en Brasil. El otro día estaba buscando, Bahía era su club, ahora estoy cambiando de club. Pero tuvo Sí, tuvo Bahía y Goianiense. me había contado aquí, uno que fue su compañero, se me fue, pero que ya tuvo, en los clásicos se transforma, tiene esa cosita Jam, pero a veces también yo miro el lado positivo de esa reacción, fuera que le pudo haber dejado, si es al límite, es bueno, porque también muestra el carácter del jugador. Yo tomo de ese No, lado, está muy como bien, también que niño. está en la línea Él delgada se fina quedó- que puede él se recibir quedó una en la- tarjeta. Él fue se quedó vivo. ahí, se quedó ahí. Él fue vivo porque no usó las manos, no lo Y claro, toca, puede jugar pero- con eso hasta cierta Porque lo parte. tocaba así y lo echaban. Claro, eso sí, pero puede reclamar, o sea, hacerle todo activo para ese tipo de partidos. Hola Arturo, saludos a la mesa. Estamos discutiendo lo del penal otra vez. Sí, volvimos ahí. Pasa que si vos mirás y medís los errores, ¿verdad? Yo te puedo decir, el error contra Cerro fue peor, porque le anularon un gol que no le tenían que anular. Ese es visible Claro. todo Claro, el punto de vista. pero ¿cuál es el problema? No se supo recuperar Cerro. No se recuperó. Pero siempre vamos a decir, Ricardo, que otra cosa iba a ser con 1-0 arriba Cerro. Yo Y- sé que y es lo que hipótesis, es lo que fantasía, pensamos. Pero 1-0 arriba, yéndose al vestuario con ese resultado. Claro, y Pasa que en el vestuario se estén pasando el celular y te mira 2 metros tal cosa. Entonces, ¿cómo entra Sí. después Él liquida mentalmente el mentalmente, jugador? sí. Lo Pero primero no, que no hace te, no es te ya- debería de liquidar. No debería, pero debería de te liquidar. trabaja. Cuando Arturo dice, Cayetano Re, disculpa que levante la mano Arturo. Cuando Arturo dice, Cayetano Re le dice a sus jugadores, hagamos coño de cuenta que perdemos 1-0. Le está diciendo, te pueden cagar. Perdón por el vocabulario. Ustedes estamos perdiendo, a los jugadores le decían la selección, estamos perdiendo 1-0. Y así tenés que estamos recuperarte. Y Pelé también llegó a decirlo. No, de ahí sacaba. Ah, él... El Cayetano habrá sacado de Pelé. Porque Pelé, cuando fue lo máximo en Brasil con el Santos y le querían bajar a como de lugar, él le arengaba a los compañeros y le decía, sepan que estamos perdiendo 1-0. Algo va a ocurrir. Bilardo también llegó a decir en un momento. Y Y Bilardo eso fue uno de también los primeros decía- técnicos en practicar con 10. Porque decían, no También, pueden eso echar a un decía. jugador. Yo respeto mucho. Acá lo que me gustó hoy la frase era discutir, no es confrontar. No, no estamos confrontando, estamos discutiendo. Creo que la señora Estela Santula lo dijeron. Están hablando de religión, creo yo. De todo, el política, de todo un poco. Sí, ocurre que en esta mesa, fíjate vos, cómo es la vida. Para mí fue penal de Richard Ortiz, y para Víctor no, y para el niño no. No sabemos, Pancho, no me acuerdo. Para él no. Y bueno, Ricardo, nosotros creemos que sí. Claro. Y acá vamos a caso de Tito Torres. Para Víctor no tenía que haber sido expulsado. Para mí amarilla es suficiente. No, agresión. Claro, pero para no, es agresión. Fíjate vos, vamos a Sí, eso, pues, y a Jorge. Para mí, los compañeros de la mesa, no es agresión. Y para mí es. Sí. Y ellos no, y dice, no, si no le hacen nada. ¿Qué dijiste vos? Y le da una palmada en la nuca. Para mí sí es... Conducta violenta. No, es que le pega, le pega. Una vez que vos pasás usa mucho, dice, entró temeraria, dice. Así Sí, le saca la temeraria. amarilla. Temeraria. Y cuando usa la palabra temeraria, paría ser un calificativo ya terrible. Sí. Temerario, vos decís, quiere decir que es temerario lo que hiciste. Pero para el reglamento, temerario es amarilla. Sí. Y usan con el mismo sentido que dijo ahora violento. Conducta violenta. Conducta violenta usan el mismo, pero eso es una reglamentación. ¿Te gusta o no te gusta? Usan ese término. Pero cuando vos decís entró temerariamente, Claro. vos podés creer niño. Le echaron. Metió un patadón, claro. No, temerario. No, temerario. amarilla. Temerario amarilla. Si yo agarro, me discuto con Pancho y le tiro una piedra, pero y no la acierto. No tuve una conducta violenta. No intenté agredirlo a Pancho. Claro. No la acerté.
Pero ya, mi Claro, acción... pero una piedra, Ricardo. No, ya sé, pero lo que No, te quiero pero decir... igual, no hace bueno, falta que le meta un soco y le rompa toda la cara. No, Le pero hay pegó. varios agravantes ahí. Primero, Le pegó. el tema de la reacción. Segundo, la mano en el fútbol no se utiliza y esta utiliza para querer pegarle al rival. Dar o intentar dar. Y le da. Una tontería lo de, Se lo de regaló, Tito. No, se regaló. Se expuso a la situación de que Sí. le puedan sacar la tarjeta y le puedan Así sacar. mismo. Además lo vio justo el árbitro. Viste que Sí, él, porque se no es desprende, él se claro, no desprende es de que la fue ni el pelota. VAR ni nada, sino ahí en el momento. Ya Y él se desprende de la pelota. Hace el gesto de que Enzo le tira al codo y no. Se ve. Sí, la fue una falta imagen que normal. no- Enzo lo que hace es Lo obstruye. Enzo se le cruza en el camino Lo- sí. lo- Y lo choca. Normal. Lo Una choca. falta normal. Una falta normal. A Enzo le quitaron tarjeta amarilla. Sí, amarilla. por esa No. justamente. Es más, el árbitro sanciona la falta. Es que es falta de De Enzo Enzo. por la forma en que Y lo él obstruye. reacciona, y cuando se da la vuelta, Julio Mira, Gonzalo ve. sí que ese partido se jugaba por punto o cerca de una final, por lo que hizo Enzo, hizo además un desastre. El taco. Sí. Ocurrió en un partido más nomás, Cerro Olimpia, pero es uno más. Lejos de la... Vamos a ir a lo que puede ser una instancia en otro momento. Terrible. Sí, no tenía que haber hecho lo que hizo. Innecesario. Vamos a ir lo que hizo Enzo. Y después pidió disculpas. Sí. Sí, pido disculpas. Y eso habla muy bien de Enzo bueno lo Jiménez, que hizo. habla bien de Enzo Jiménez, habla muy bien, porque pide disculpas. Así está el tema. Pero mira que le pudo haber costado Olimpia una expulsión más. ¿eh? Sí, el que estaba más sacado es Cigarrillo. Yo te pro- yo- Corrió de punta a punta para Yo te cegar. provoco y vos vi, entras dije- y mirá que hay muchos de ese tipo Mira, de... tira ¿Se ahí. acuerdan cuando hace la jugada Romero en el Corinthians? Sí. Y también le quisieron pegar. No, pero bueno, Romero es su característica. Enzo tirar también. lujo. Enzo tiene lujos. Capaz que hizo en un momento que no tenía Claro, que haberlo hecho, pero haberlo tiene hecho. muchos lujos. 3-0 en el último minuto, innecesario. Pero tampoco vos está permitido que porque No, vos no me está- sobres yo te no, pegue. no, te- no está- Claro. Dejalo ahí no, que no haga está lo que él prohibido, quiera. No está prohibido. Pero es fácil hacer el lujo. Ya sé, Después, pero por eso falta él un minuto y- pide disculpas a los jugadores. Más bien por el tema del código, creería, porque en algún momento Lucena, lo tenía Lucena, Enzo puede pasar a otro equipo y ser compañero. ¿Y te acuerdas de esa acción que alguna vez nos sobraste y compañía? Sí, Más bien es por una lectura de ellos Sí, internamente. y pasa que te que marcan. muchas veces sucede. Pasa que te marcan. Como a mí me extrañó, el primero que lo vi allí acelerado fue a Rolón. Rolón acaba de pasar de Olimpia y él era el primerito que entró a la cancha a vociferarse. Y con eso Cristian. es querer Eso demostrar me que vos estás extrañó, muy lo de Rolón. identificado con la camiseta. Rolón entró allí a... Y nadie se resiste a los archivos. Ayer corría un video donde Chelo habla y dice, lo mejor que me pasó en la vida fue hacerle un gol a Olimpia y ganar un clásico. Y entonces no te resistías a los archivos. Por más que eso quedó en el pasado, porque Tito fue de Cerro, y Tito se rompe por la camiseta de Olimpia, Sí. pero la gente no te perdona. Tienes que tranquilizarte nomás y no... hay reacciones que son tontas, me Y parece. hasta se metió en una discusión innecesaria con la gente allí de la dirigencia, con el tema de los 6 dedos y todo lo demás. Sí. Yo no sé si, según el dirigente de Cerro Porteño que habló en el Extra, Martín Pereira. sí, el vicepresidente En la Martín sobremesa. Pereira, en la sobremesa. Yo no sé si Tito dijo algo, o sea, yo no sé si a Tito le dijeron algo y por eso él reacciona. Esa es la duda Porque que queda. no lo sí. tengo yo a Tito tipo provocador. Porque al la menos. imagen que Yo nos al mostró en la menos tele no- es directamente los Sí, 6 le dedos. hacen, le Yo dan. no sé si él y todo lo reaccionó demás. ya a algo. No, Tito fue inteligente porque se quería llevar un jugador de Cerro con él. Suele pasar. Al que le vi calmo y le vi coherente en su comportamiento fue a Alan Benítez, que entró a separar, le decía a Tito, vamos, ya está, ya te expulsaron, vamos, caminamos Sí, hay para allá. jugadores- Si Alan- esto Alan pasaba entró en a- otras circunstancias, Charmado. ni hablar. Pero, ¿qué va a pedir a Cerro y a Olimpia? Olimpia no, ¿qué 3 puntos tiene? Sí. Bueno, Olimpia está comenzando a sentir que se le va el campeonato. Sí. A Olimpia está comenzando, no así Cerro. A No, Olimpia, Cerro se porque hay cambió. 6 puntos de diferencia y es mucho. Pero Olimpia está sintiendo que se le va el campeonato. Yo no sé si Olimpia tomó la dejadez del campeonato. Porque ahora dice Ricardo, ¿quién dijo el partido de vuelta? El de ahora. el Claro, de- no te podría romper el alma cuando te das cuenta que no vas a Pero ¿qué levantar. vas a hacer vos afuera? ¿Cómo vas a jugar el partido? Pero tiene que poner todo, Ricardo. Pero todo tranquilo, lo yo principal. te hago una pregunta. No, yo vos, sé, Olimpia no va a no, clasificar, vos decís, no tiene que perder Olimpia de manera humillante. Está bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a salir a defender. Te vas a encerrar, vas a meter Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Si yo no quiero ser goleado, me voy atrás. Claro. Porque si vos pones llego a todo salir, para... si llego a salir, Ah. me va a forzar
hacen un gol y me va a forzar a que me vaya. Va a cuidar la forma, va a cerrarte bien atrás, bien parado atrás y porque pescar las un gol. historias que más duelen en el fútbol son las goleadas. Sí, quedan para siempre. Pucapaño será. Exactamente. Cuando Cerro perdió con el Santos 9-1, fue como marcarlo a Santos con Pelé. El partido acá terminó 1-1, el gol pueden buscar. A los 35 hace Santos su segundo gol contra Cerro en el 61, cuando jugaron. Acá 1-1, y acá le pudo haber ganado. Lima La Rosa anula un gol de Cerro por offside, asistente paraguayo, porque los árbitros eran de afuera y los asistentes paraguayos. Y aquí termina 1-1. Pelé no jugó. Cuando Pelé fue a la vuelta, que fue y acá ya hay goleada en el fútbol paraguayo. Sí. Y Olimpia antes sacaba pecho, pero no había esta rivalidad que había con Cerro. Ahora es terrible, terrible, se odian. Y el segundo gol, salvo que esté equivocado, no sé si hace Pelé o Coutinho, el segundo viene a los 37 del primer tiempo, 38. Coutinho, 35 primer tiempo. Perdón, te estoy hablando, ¿me pueden disculpar el error? Por supuesto. Estoy hablando de 1961. Por eso creo que me pueden disculpar el error, ¿verdad? Claro. El partido estaba 1-1. Dijeron los brasileños, ¿esto qué es? A la puta. No estamos ¿Qué es? complicando. 1-1. Claro. Y Pelé estaba en el banco. Y Coutinho hizo, salvo que esté equivocado, 3 goles ese partido. 3 goles. Y Pelé hizo 2. Sí. Bueno, ¿viste? Y el partido termina 9-1. Voy a contar historia nomás. Pero hasta ahí era la gran goleada. Cerro le dieron 9, le dieron 9, le dieron 9. Pero era Pelé, era Coutinho, era la máquina de Pelé con el Santos. Y estamos hablando, esto viene a la resultante de lo que estamos hablando ahora. Es muy probable que Cerro se vaya ido arriba en el 2-1 y después le vino la cantidad de goles en el segundo tiempo que lo dejó en el piso tirado. Ir a la heroica. Y terminó 9-1 con Santos. Después Cerro, Olimpia con Jair Pereira, Cerro pierde 8-2 con Corinthians. Y Olimpia pierde 8-2 con América de México. Entonces, y Olimpia empezó ganando el partido. Ahí se equilibraron las goleadas. Sí. ¿Cuánto perdió? ¿Con quién perdió Olimpia 6-1? Inter. Con Lanús. No, con Lanús. Ah, y con Lanús 6-0. 6-0, Olimpia pierde con Lanús. Sí, son goleadas que quedan. 6-0, 6-1, no queda. La que quedaba era la del 9-1 contra Cerro. Y después ya viene la goleada, y después ya viene la goleada, y después ya viene la goleada. Cuando Olimpia pierde 8-2, Cerro pierde 8-2. ¿Quién le puede decir nada a Cerro 8-2 si ya perdió 9-1? A Olimpia lo que le faltaría perder para equiparar a Cerro 9-1. Sí. Perdió 8-2. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado para los registros después. Por eso yo estoy de acuerdo con Ricardo que si vos tenés que ir a jugar a Brasil, aún pongo alternativo lo que vos quieras, dar la oportunidad, refugiate y no te hagas loco. No. Andá no, macha. Andá. ¿Qué te va a hacer? Te va a hacer, vaya a jugar de guapo, veo. No. Acá le quiso jugar de guapo. ¿Qué tenés que hacer? 4 goles tenés que hacer. En el segundo tiempo aquí le quiso jugar de igual a igual, perdió la cabeza. No, pero Olimpia empezó bien acá. Sí. Acá tuvo 10-15 minutos muy buenos Olimpia. Por eso dije, en el segundo tiempo. El segundo tiempo Olimpia, cuando se ve golpeado, el partido estaba todavía estaba con vida Olimpia en la serie, en la llave, o con posibilidades, estaba 2-1. Es cierto, sigue vivo ahora, pero muy complicado. Pero estaba abierta la serie en el 2-1. Olimpia sale a jugarlo de golpe a golpe contra un equipo que es el equipo que más goles tiene en el Brasileirão. Y es el equipo que menos goles recibe. Pero Flamengo perdió 4-0 con Inter. Sí, venía de perder. Y no mal, es imposible. Y mal. Flamengo vino a perder con y Inter con 4-0. equipo titular. Pero, y fíjate vos que Atlético Minero, el puntero en Brasil, que ahora le contrató a este monstruo. A Diego Costa. Diego Costa que va a cobrar... No sé, 4 millones de una dólares. Fortuna. Y Mineiro están baleando, está en Copa Hablando Libertadores de de América, pero contrato, está. Sí. jugar contra Flamengo siempre es vidriera. Después de seguir a Sosa, que ya lo vieron otro con Flamengo, que sigue en la migra de Bragantino, puede que a un jugador de Olimpia haga buen partido contra Flamengo y diga, vení. Sí, claro. Por eso para los jugadores es importante la vidriera propiamente y cerrar bien. Pero Olimpia, ¿cuántos Flamengo. jugadores tiene transferibles Olimpia? Hoy Ojeda. Sosa, Ojeda. Después Quintana. Ya estuvo en Brasil. Y también van a decir. No, pero está en la edad de vendible, vos decís, puede ser. Claro, es una posibilidad. Pero tenés que jugar para que te vendan. El hecho de que entre en la cancha no significa que... Si juega el juvenil, el central, puede que por ahí. No digo que vayan de ahora, pero, mira, llama la atención. Puede, ¿por qué no? Luis Zárate. No sé si es... Pero vos para darle lo que quiere, niño, tenés que darle, remitirle la seguridad y la confianza de que no te exponga.
Este partido hay que tener el riesgo. Yo no le puedo pedir a Ramón Sosa andar a hacer un show, entre comillas, para que te lleven en Brasil. No. Porque es partido que puede terminar horrible. Totalmente. Porque el 4-1 pesa mucho para que vos puedas planificar. ¿Qué hace vos? ¿Cómo hace? ¿Cómo le encarás con este resultado? Hay que salir a atacar. Llega a los 25, 30 minutos del partido, se mantiene 0-0. ¿Vos crees que Flamengo va a ser loco? No, Flamengo va a jugar como... Esto es mía, tuya, hasta que se vaya el partido. Y si vos te vas, te puede, porque... Lo otro. Yo no sé si es... A ver, siempre es bueno promover, darle minutos, pero hacerlo debutar contra Flamengo para que le marque a Bruno Enrico, a Gabigol, a un chico. ¿Quién es lo que va a debutar? Y Luis Zárate, Luis Zárate porque es el único está para central que tiene jugar aparte de Salcedo. titular. Ahora que después se entienda que nadie quiere que Olimpia pierda porque le dan y se elimine. No, todos no, todos no, queremos pero un milagro, pero sabemos que el milagro También está hay difícil. que cuidarle al jugador. Pasa que no funcionó ni Jordan ni Richard Ortiz de centrales, entonces no... Y Landaya conoce la casa y ve las condiciones de Zárate. Está para marcarle a los monstruos del Flamengo. Y no sabes si termina siendo un gran Celso Ayala, un Carlos Gamarra. O sea, tenés que darle la chance de lo que tenés. O sea, tenés que, si tenés en la casa y tenés la chance y lo conoces, vamos a verlo, porque vamos a matarle al chico antes. Puede que sea el gran central del fútbol paraguayo. Hay una razón, juega por necesidad. Sí, claro, juega por necesidad. Acá juega porque el mismo jugador sabe, yo juego por esto, tampoco me van a pedir a mí, porque si estaban bien mis compañeros jugaban otros. No, claro. Este juega por necesidad. Lesión. Y la ausencia de Ciro Pita, que se hace sentir, porque antes era Pita sí, Pita no, Pita sí, Pita no. Y después Pita se asentó. Sí. Y Olimpia siente la ausencia de Pita. Creció. Sí. ¿Va a sentir? Sí. Va a sentirlo. Walter González no es el Walter González. Que se fue. Que se fue ni que volvió. Parece que juega impuesto. Y entra nervioso a la cancha. Entra con cara de malo. Y desordenado. Sí. Y bueno, eso enredado. Es producto de lo que está pasando con él. Sí. Absorbe. Es un buen delantero y debe saber. Y yo no estoy ofendiéndole cuando digo impuesto. Parecería ser que hay que transferir al jugador en Olimpia. Hay que transferir al jugador. Porque esa es la tesitura de Olimpia. Transferir ahora. ¿No va a tener otra? No. ¿No va a tener otra? No. ¿Cómo va a evitar? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a ser? Cuando dijo hay que refundar, ¿quién dijo? Profe Córdoba. Ese era profesor, porque es de educación física. Él era profesor. Pero, ese sí. A ver, no es a ver, el profe Córdoba. No es a ver, el profe Córdoba es profesor. Pero era profesor. Era profesor. Entonces justamente se le dice profesor Córdoba por eso. Y cuando vino acá, en la época de Cabón era. Sí. Dijo, 2005. Tiene que refundarse Olimpia, dijo. Y le llegó a Waldo Domínguez. Y dijo Waldo Domínguez, ese está loco. Y tenía razón Córdoba. Él lo dijo en el sentido de lo que dijo ahora Barrota. ¿Cómo que dijo? A su origen, usó una expresión. Hay que volver a los orígenes. Sí. Seguramente quiso decirle, dijo, a su propia raíz. Sí. No entrar en la locura de Bayor, no entrar en la locura de Eli González, no entrar en la locura de Polenta pagar $40,000, $50,000, no entrar en la locura de pagar a Nicolás Domingo $55,000, después se te va y no solamente eso. No eran merecedores de ese dinero. No jugaban, no tenían que para poder ganar. No. Y encima te demandan. Y te dicen, cuidado, si no me pagas te demando, corto. Porque si vos querés cobrar, podés cobrar de otra manera. Con Nicolás Domingo, con Polenta. Yo no tengo las pulcas que me paguen tanto, pueden decir. La intención habrá sido llenar de estrellas ese equipo. Y la proyección que tenía Olimpia era para futuro. Se quedó ahí. Pasa que Olimpia negoció bien en los primeros tiempos cuando traía Pancho López pase en mano, Jorge Sosa pase en mano, Ricardo F pase en mano. Entonces, lo que no pagaba en un pase, te daban sueldo para que vos quieras jugar en Olimpia. Sí, pero... Y con la posibilidad de vender, pero después se le fue la mano. Después se pusieron sueldos que son... Claro. Es lógico lo que estamos diciendo. No, sí. Al contrario, es lo más lógico. Es lo más lógico, claro. ¿no? Impagable lo que se... Lo que digo, pagarle $55,000 a un jugador de 37 años. Que es buen jugador. Yo no niego que sea un buen jugador. Pero tiene 37 ¿por qué? ¿En dónde lo vas a ubicar después? No, eso, el mercado paraguayo no da. Salvo que vos tengas recaudaciones altísimas, con una cantidad de socios de 40, 50,000 socios, te autofinanciás, te autoabastecés y cumplí. Y la Olimpia se vuelve loco de amor el hincha, porque va a tener un plantel de jerarquía. Independientemente a cómo haya jugado Olimpia, Olimpia contó con un plantel de jerarquía con estos jugadores. Sí, tiene. Cuando vino Polenta,
Le dijeron, Melina, y él decía, no estoy todavía. Sí. ¿Cuánto tiempo tardó Polenta en ponerse bien? Y 3 meses. 3 meses, 4 meses. Puta, ¿vos le vas a traer un tipo, perdón, un jugador para sostenerlo? No sé cómo se hace. Y tú, Olimpia, la Olimpia le comprende. 3 meses no juega. Sí. Y ahora le demanda. O no sé si ya le demandó. Estaba. Igual que Nicolás Domingo. Que venía, que no venía. Pero que Olimpia tuvo un equipo, no un equipo, plantel de jerarquía tuvo. Sí. Polenta debutó en la 7ª fecha recién del Contra torneo de River. apertura. Todo ese tiempo se esperó para que Ay, se no, ponga a no se punto. enamoraron de Polenta cuando jugó, cuando era que di la garra charrúa. En el clausura, aquel torneo clausura que fue lo mejor de su versión, por así decirlo. El típico zaguero uruguayo que empuja y dejaban escapar unas lágrimas los hinchas de la Olimpia, eso queremos. Y cuando no anduvo de pie, andate a la mierda, Polenta. Así fue. Después del Así romance... fue. Está fuera de físico, Polenta. El mismo que fue y la lavó, que se yo, dejaba escapar unas lágrimas. Este es el uruguayo que queremos, eso le mandaba a la puta. Que estaba fuera de forma, después se lastima en una cosa las doméstica. vacaciones, exactamente. Ahí se acabó el romance. pasó a Pellerano. Y allí en su regreso... Porque a la vuelta ya no fue el mismo. A mí me comentaba un allegado al jugador, amigo del jugador, que lo que más les dolió a los jugadores de Olimpia que salieron o que amenazaron ahora en demandar fue el trato. ¿Quién? Que le molestó mucho a Polenta y a Domingo el trato. Ellos no esperaban ser tratados como le trataron. Pero cuando entré en dijo, detalle. o sea, tenés razón, pero Brunote que dijo y está grabado. Guste o no guste, parece que le estoy mintiendo, vamos a bajar los salarios, los sueldos, vamos a bajar. Así dijo, guste o no guste. Claro. Como diciendo, yo que no quiere que se vaya. Lo dijo Brunote, Sí, lo dijo. porque vos no podés pagar $1.500.000. Era el presupuesto de Olimpia Institucional. Y ahora creo que tiene 700.000 o 500.000. Si es cierto lo de Bayor, no puede. ¿Cuánto era? $200.000 mes. Pero bueno, a lo mejor con 4 sponsors vos podés salvar. Claro, él era una Yo no atracción. digo que no, la Él era una intención fue atracción. buena. El problema es que Adebayor, siendo un irresponsable por levantar la pierna como levantó, Sí. Y después se fue. y después se fue. Ahí Y se dieron como dos un situaciones. irresponsable, Esa y después el tema nos de la pandemia, enteramos que eso Adebayor no. figura en la liga inglesa en el tercero de la Premier como el que más pulsión tiene. Lo bueno de Bayor que él dijo, yo no demando, yo no quiero muy plata, bien. yo no quiero nada. Y se quiso ahora después apareció el representante. Claro, porque él se dio cuenta que él vino a ser Claro. un fiasco. Entonces Quería dijo, poner un ¿cómo? equipo. Bueno, y Además si lo necesita. Adebayor se Te voy a dio poner- cuenta te que voy a es poner- una figura mundial. La Pancho, situación te voy a poner económica de la pandemia Polenta vino y- a hacerle sentar, o sea, bajar los pies a todos los directivos. Salvo un club, que sabemos cuál es el club. Después todos los tienen el pie en el suelo. Salvo un club, después todos tienen el pie en el suelo y saben su realidad. Ya venían económicamente mal. La situación económica de la pandemia dijo, bueno, paremos, bajemos la marcha porque si no nos vamos a la luna. Porque es la realidad. El jugador de Cerro de mayor jerarquía, ¿quién es? Mario Bocelli. Hoy Mauro Bocelli. Hablo de jerarquía. Sí. Claro. Claro. De No, es Bocelli, el de experiencia. mayor jerarquía. No. Seguimos. Cuando vino Jan, ¿quién es Jan? Sí. No es Jan, que ese tema particular que le ocurrió, que los perros aprovecharon para ir. Y es un muy buen arquero. Lo primero Y a googlear Jan salía eso. desconocido Un arquerazo. Jan. Vino Lo desconocido conoció Chiqui, Jan. habló con su amigo y lo trajeron. El Claro. vilipendiado Carlos Espínola jugó en la selección fruto de su trabajo, porque le reventaron. Alberto Espínola. Pulpito Duarte del anonimato, todavía no hablamos de jerarquía. Sí. La selección te da jerarquía. Pulpito todavía está. La selección te va a dar la jerarquía. Y Alberto Espínola logró mayor presencia, todavía no jerarquía. Jerarquía es otra cosa, con la selección. Pero ya tuvo connotación. Duarte. Arzamendia. Ahí. No es de jerarquía, la selección le da la distinción. En proceso. Y después entrar a comparar. Después tenés Enzo Jiménez, salió del anonimato del club de chicos, sin ofender. Lucena, que salió en libertad porque parecía que era un conspirador interno y le fue sancionado por actitud o cosas que dijo, salió no precisamente futbolística. Y después seguir con Cerro. Vamos a llegar, vamos a seguir. Aquí no vino ahí. Él todavía insinuaba la jerarquía. Cuando vino Bocelli, ese es el de jerarquía. Mauro Bocelli. Y dame otro de Cerro. Y no lo estoy ofendiendo a ninguno del plantel. Uno solo tiene. A ese nivel de jerarquía. A ese nivel. Y de vos poder El agrupar. anterior era
El El anterior, Pachi. sí, Pachi, Pachi y García el tiene, anterior, jugó en pero estaba Boca, no, lesionado, era tiene, Muñoz. tiene. El otro era Pachi- Muñoz porque ya pasó en la selección, ya tenía una experiencia también. Era Muñoz. El hecho de que no esté jugando bien no significa que no tenga jerarquía. Al vestir Pero- la camiseta de Boca pero te da mira jerarquía. que sí, Te da pero mira jerarquía. que con todo eso ni siquiera llega a la jerarquía de Mauro Boselli. No, eso no, lo que dice Ricardo, que si hay un hombre que salta. Claro, después de que Boselli tiene yo jerarquía. creo que el Y después que tu tiene más jerarquía nombre. tenés que demostrarla. Si Rodrigo- no demuestras tu después jerarquía, Muñoz. Rodrigo Después Muñoz, Muñoz. Rodrigo Muñoz. Con pasado en Rodrigo selección Muñoz. ya tiene pero cuando Pero Olimpia está- comienza a contratar jugadores, viene esto de Libertad, Alan Benítez, Recalde. el otro, Sí. Pollo Recalde. Recalde, y suma Olimpia. Y el de mayor jerarquía fue Adebayor. La Sí. Puntagua hacía esa Adebayor dupla- Roque. Esa Adebayor dupla Roque. Adebayor Roque Santa Cruz. No, Es terrible, deportación. vendían por todo. donde le mires. Es para el fútbol mundial. Vendían Porque todo. si vos ves el historial de Roque, no hay un jugador paraguayo que hizo lo de Roque. No. Y a los pendejos de 20, 25 años a lo mejor no saben. Vos tenés el historial de Roque. Desde el Valle Múnich, transferido en $6.900.000 para aquella época. Sin escalas. $6.900.000. Osvaldo Domínguez le dijo a Beckenbauer que quiere hablar, que espere, le dijo. Y fíjate vos el historial de Adebayor y juntar un equipo de fútbol, Adebayor Roque. ¿Ves la cotización que tienen los dos? Después vamos a ver si van a resultar o no. Roque. Roque empezó en Olimpia, Bayern Múnich del 99 al 2007, Blackburn 2007 al 2009, Manchester City 2009 al 2011. Volvió al Fíjate Blackburn. Manchester City, para que tengan idea hoy. Estuvo con tema en Manchester City, ¿verdad? Sí. Sí. Y vos decís, Manchester City, hoy, porque hoy tenés la televisión, mucho más que ayer. No tenías en la época de Roque la televisión inglesa que hoy tenés. En un fútbol totalmente para el mercado mundial, el fútbol inglés. Empezaba esa revolución ahí. A él le fue Pero- mejor en el Blackburn marketing que en el y de, City. de Pero hoy, televisación. Pancho, no tenés lo que tenía Hoy otro impacto. Hoy tiene otro impacto el City. Seguimos. Sí, después jugó en Betis, después de Blackburn, Betis, Málaga, Cruz Azul 2015, retornó a Europa, Málaga, temporada 15-16, y a partir del 2017 Bueno, y no quedate ahí. El Cruz Azul entre los 5 mejores pagados en la historia del fútbol mexicano, Roque Santa Cruz. Entre los 5 mejores pagados en la historia del fútbol mexicano. Eso es cuando vos contratás un producto de jerarquía. Roque. Y vos juntás con la de Bayor, con todo lo que tiene, y es Indira Sore. ¿Cómo para el fútbol paraguayo puede estar esto? Y estuvo. Sí. Y luego estuvieron. ¿No salió? ¿No salió? Nicolás Domingo no venía Independiente. Sí. Y cuando uno por el Una otro partido figura. que estoy cansando a Gustavito, mío, canso, mío. Y es jerarquía eso. Jerarquía, por donde lo mire. Vienen con otro peso, es diferente. No, diferente. Ah, Campeón de Bayor, los clubes campeón de donde la jugó. Sudamericana. Empezó en Metz de Francia, Mónaco, Arsenal, 4 temporadas, Manchester City, 2 temporadas, Real Madrid, 1 año, Tottenham, 4 temporadas, Crystal Palace, 1 año, luego se fue a Turquía, Istanbul, Basaksehir, Kayserispor y Olimpia, el último club. Y llegaron a jugar juntos. Sí. En el City y acá jugaron. No, estamos hablando de Roca de Bayor. Me entró esa duda si llegaron a compartir cancha al Acá mismo sí. tiempo. Sí. ¿Quién? Porque Y en el, Roque de en el Bayor clásico entró a De Bayor por Roque en el entretiempo, en el clásico No, ganaron para jugaron uno. juntos. Jugaron juntos. Jugaron juntos. Lo que estamos hablando de esto. ¿A qué viene el caso de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Empezamos hablando de los el partido presupuestos contra altos de los jugadores con jerarquía. Y bueno, y ese es el fútbol. Y ese es el producto. Y dice Pancho, Manchester City, así era. Pero Roque jugando hoy con los partidos de televisación que iba a ver, ¿en qué año jugó Roque en el Manchester City? 2011, 2010-2011. 2010, 10 años después. Si fuera, Roque iba a estar jugando con el Manchester en el fútbol que más vende, que es el inglés, contra todos estos mochos de otros equipos. Y eso le iba a dar a él más todavía. Porque así no es el fútbol. Sí. Y no hay otro como Roque y como Adebayor. Y entonces Olimpia le trajo le trajo le trajo le trajo Hizo un equipo de taquilla. Y después se fue a la mierda por lo que sabemos, pero no por el término. Por el tema de la pandemia, por lo que ocurrió. ¿O por qué se hizo la Platea B? ¿Para qué se hizo? Generar recursos, sí. Esa Ingresos. Platea B se iba a salvar en un año el costo. Sí. Se iban a pelear para ocupar el lugar de Platea B, que costaba no me acuerdo cuánto costaba, $250 o 200 años. Que después, si vos vendías los 1000 lugares, ya salvaba vos el costo de la construcción. Platea VIP. Después iban a ser los palcos. Se derrumba cuando futbolísticamente Olimpia cae y vino la pandemia.
y ahora está pagando las consecuencias. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. En Electroban, lleva al juego su primer play de colchones Paraná. En cuotas tan solo 118.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, mento, Vigungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picadoras de insectos. Mento, Vigungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. 4.350 millones en premios, 3.300 millones en el Poderoso, una Mitsubishi Montana grandioso y salen sí o sí, 2 Suzuki Swift, 0 kilómetros y 5 motos Honda. Animate a soñar, pedí CNT, por Emoy. Un dato, dice Edgar Cantelo, cuando llegó a Nueva York tenía una marca de auto. Sí, ¿Es verdad? Sí, sí. Audi. Sí. Y Olimpia cerró 3 sponsors para sostener, pero llegó la pandemia y se bajaron las marcas. Y sí. Y se fue también a Nueva York. Esta es la foto de Manchester City. Exactamente, en Manchester City donde coincidieron Adebayor y Roque Santa Cruz. Aquí justo estoy buscando para sacarme la duda. Sí estuvieron en cancha juntos en Olimpia 19 minutos. Olimpia River. Porque Olimpia Cerro entra Adebayor por Roque en el entretiempo. Delfín Olimpia en Ecuador, el cambio Adebayor por Roque Santa Cruz. Y después el día de Olimpia Defensa y Justicia, que fue el último partido de Adebayor, el 2-1, mirando... y ahí compartieron el partido de titular. La dupla Roque Santa Cruz Adebayor se dio en ese partido. Aparte Adebayor jugó poco. Exactamente, 4 partidos apenas. Claro, si Adebayor tenía más perspectiva, iba a jugar más con Roque. Y yo producto, si te voy a pagar, te voy a decir que jueguen juntos. Pero esos 19 minutos contra River marcaron una cierta diferencia. Carlos Gamarra jugaba en el Corinthians ese 8-2. Jay Pereira era el técnico. Sí. Y en ese momento del partido le dijo a los muchachos de Cerro, ciérrense, si no van a seguir ligando, no se regalen más. Sí, porque los de Cerro le pedían que no le hagan más goles y los de Corinthians no querían saber nada. ¿Y después? Y después Cerro a ese mismo equipo le gana 3-1 acá en Asunción, ¿se acuerdan? Eso estamos hablando de cuando vos querés poner un plantel de jerarquía para poder después cosechar el éxito. Las cosas las movieron en el Olimpia. Ahora, esa plata que se pagaba, terrible. Sí, no. Y todavía no estamos en el chimerío de Teleshow. Tampoco estamos hablando de que cobraban jugadores locales. Claro. No, ¿cuánto ganaban los jugadores locales? Esto empezó con Marcelo Recanate. El tema de los sueldos. Sacudió el mercado. Sí. Exorbitante y contrataciones fuertes. Volviendo ¿Se acuerdan que le trajo ese dato nomás? Pero Recanate no le dejó mal económicamente. No. Empezó, fue el que empezó a pagar más. Pero que digo que Recanate no lo dejó mal parado económicamente. No, inclusive él condonó una deuda. Yo no condonado 20 millones de dólares, pero que condonó 5, 4, 3, 15, 6, no sé cuánto fue. Pero en la Asamblea de Olimpia se dijo. Sí, yo no le estoy culpando a él de haberlo llevado a la yo sé que no lo acusó, estaba hablando que si un día se fue a 1 de marzo cuando estábamos, dijo, ¿cuánto cuesta Cristian Rivero para que juegue? Y lo trajo a Silva. Y lo trajo a Cristian Rivero. ¿Y por qué no dijo? Lo trajo a Cristian Rivero, lo trajo a Bobadilla y lo trajo a Julio Cáceres del Mineiro. Invirtió mucha plata. ¿A que no le gustó el lateral izquierdo? Carleto, que estaba en Fluminense. No, había otro. No, con el que se tomó con Matías Donet. El ex Boca, campeón del mundo. Y a le sacó una amarilla de entrada. Antes de venir ya. Volviendo al tema de Adebayor nomás. Olimpia había proyectado la venta masiva de camisetas de Adebayor, por ejemplo. Y hoy no se ve, yo no vi al menos ni una camiseta. A ver, seguramente. Pero muy pocas, no en la proyección que Pancho, que Olimpia proyectó 1 millón de ventas de camisetas de Adebayor. Y al final no vendió ninguna, yo me acuerdo, pocas. Estando en esta mesa sentado donde estás vos, al lado de Arturo, Marcelo Recanate lo llamó al... ¿Cómo se llamaba el colombiano? Trovato. A Rodallega. Y sí, Presi. Y no digas nada porque te vamos a multar en el vestuario. Sí. En broma le dijo. Sí. Y se cayó. Y no pasó eso. No vino al final. ¿Y vos crees cuánto iba a cobrar ese jugador? Y un dineral.
El producto estaba hecho para la exportación. Pero yo no sé si Rodallega iba a tener más impacto que Adebayor. Adebayor creo que No, tuvo... No, yo creo que Adebayor... Pero Adebayor era... El hecho de haber jugado con Roque, los bailecitos que hacía, era un tipo carismático, eso atrajo mucho al olimpista. Salió mal el negocio. Y salió mal por todo lo que pasó, ¿no? Tampoco fue culpa de Olimpia ni del que lo contrató, ¿no? Vino la pandemia y le liquidó el rollo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ahora, sí me parece que, sacándolo de Adebayor, los sueldos que ya mencionábamos hace rato, Domingo, mal proyectado. ¿Por qué? Un jugador arriba de los 35 años. Y después, ¿cómo recuperas? ¿A quién le vendés después el jugador? Pero Olimpia se pasó haciendo eso en mucho tiempo. Pero Perana, cuando le trajeron al Dinamo de Kiev, a Delhi del Dinamo de Kiev, aunque tenga 17 años y sea un fenómeno, son 5 millones de dólares. Es mucha plata. Para el mercado paraguayo. No da. Para el mercado paraguayo. ¿Y quién te garantiza que Derli después puede ser transferido en 5 o 6? No. Porque si vos lo traes el Dinamo de Kiev, tiene que tener un salario alto. Porque él estaba prestado a Santos. Sí, y donde se gana bien también. De todas maneras habrá pagado 4 veces más que cualquiera. Yo creo que jugar en Santos o jugar en el fútbol brasileño, hoy el jugador se ve beneficiado en ese sentido. Económicamente sí. Sí. Entonces, cuando fue al Gremio, ahora Matías Villasanti, no solamente Cerro ganó, Matías Villasanti económicamente va a ganar. Es un mercado interesantísimo el mercado brasileño de lo que pagan. Y estamos hablando de Derli González, que después apareció Santos queriendo una platita, no sabemos cómo diría Menchi, algún dinerillo. Pero ¿cómo hacer para sostener Derli González? ¿Cómo? También es camiseta, sponsor. Acuérdense que Olimpia ganó mucho con sponsors. Sí. Olimpia sacó pecho con sponsors. Y creo que en un momento dado Olimpia dijo ya no hay lugar para sponsors. Y el otro le dijo, dame una pola que sea no hay lugar para sponsor en Olimpia. Porque Olimpia se proyectó con jugadores de jerarquía. Y vender la camiseta con el sponsor de jerarquía da un prestigio para la marca. Las marcas sponsorizando. ¿Vos te imaginas Derlis, Adebayor, Roque? Ahí no me llama. ¿O no es cierto? Sí, no, las marcas pelean y mezclando un poquito, consiguió de vuelta la marca que le viste a Uruguay, mantener las estrellas. Ah, sí. Por FIFA, sí. Porque como dice Arturo, ¿sabes lo que es pagar una camiseta con eso y una camiseta sin eso? Así es. Es totalmente diferente. Es la de donde le convalida, en este caso, las 2 Olimpiadas. ¿Y está bien? Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, mento, bigungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, bigungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.350 millones en premios, 3.300 millones en el Poderoso, una Mitsubishi Montero en Grandioso y salen sí o sí, 2 Suzuki Swift, 0 kilómetros y 5 motos Honda. Animate a soñar, pedí CNT, por emoy. Olimpia llegó a tener 30.000 socios al día. En la época de Marcelo Recanate. Sí. 30.000. Sí. ¿Con Trovato o con Recanate? Yo creo que con Recanate fue tope Olimpia. Me parece que inclusive superó los 30.000 socios. Y después tenés vos el tema del museo. Sí. Si vos arrastrabas todo lo que era ese momento Olimpia, le incluía el museo, donde papá iba con el chico de 10 años iba a la cancha y le decía, papá, quiero la foto con la copa, quiero la foto con Adebayor, quiero la foto con Roque Santa Cruz, al lado, todo. Eso hablo yo en campo, y después tener el museo. Sí. Y yo creo que los jugadores de Olimpia recorrían sponsors también, se juntaban todos en esa época. Visitaban negocios comerciales para la venta de firma de autógrafo. Y eso, ahí está Pancho, formaba parte del producto. Se vendían baldosas inclusive, ¿se acuerdan? No, pero es cierto, con jugadores, ex dirigentes, tiene Escabones, tiene Ever Almeida. Ahora los tiempos cambiaron, va a volver al tema de formativas. Esa es la realidad. Repito, la pandemia y la situación financiera bajó a que los equipos comiencen a mirar nuevamente sus formativas. Va a terminar eso de venir por 50.000 dólares, venir por 30.000 dólares, venir por 20.000 dólares. Acabó. Pero eso no va a pasar en el mundo.
aquí en Paraguay con pero por un cierto tiempo anda a ver lo que es Boca, qué equipo pone con Russo. Pero estamos hablando de fútbol paraguayo. No estamos hablando de Boca, estamos hablando de fútbol Verdad, paraguayo. Jorge, vamos al fútbol sudamericano. Estamos hablando del torneo local, porque cuando sacamos el torneo local después nos interesa la Premier y ahora queremos ver al vínculo. No, el ejemplo es local. El ejemplo es local, Incluso el ejemplo es local del punto local. Brasil, claro, la Diego situación. Costa, No, ellos tienen, pero aquí local Paraguay. Brasil, yo hablo de un mercado aproximado. No, eso va a seguir el mercado, pero ahora mismo no da para... No, claro que no da. ¿Y cómo va a ser? Si no tenés ningún ingreso. Pero no tenés ningún ingreso. Cuando vuelva al público en la cancha, Jorge, se va a cambiar. Ahí sí, pero ahora mismo ahora tiene que entrar el público, pero ahora va a entrar en 20%. Con 20 con suerte, vos para habilitarla, oye, con 20% solo te da para pagar el personal. Sí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Olimpia y Cerro no pueden después lo demás. no traer más jugadores de figura. Y de a poquito va a costar. Porque fíjate, yo te digo, estamos en pandemia, estamos mal, ¿verdad? ¿Qué hizo el hincha y el socio de Olimpia cuando dijo Olimpia, vamos a habilitar 2.000 entradas? Se pelearon para tener esas entradas, se pusieron al día en sus cuotas, y eso le salva al club. Perdón, Ricardo, por mezclar. El gremio convocó a Matías Villasante ante Cuiabá hoy. Está entre la lista de relacionados, como dicen en Brasil. Está en la lista, sí, señor. Y ya que hablamos de equipos brasileños, en este caso el rival de Olimpia, Flamengo, descartó a Isla para el partido de vuelta. Está con un problema muscular, no viajó a Brasilia. Mateusinho será el reemplazante como lateral derecho. Y Gustavo Enrique, COVID positivo, así que sí, otro caso más que saltó ayer en Flamengo. Bruno Thiago Maya. Se reúnen hoy Lucena y sus representantes. El que está acá es Renato Vitar. Y... Por el ofrecimiento que se dio en su momento que habló Zapac y comentó aquí. Sí, los 4 años de contrato. Agregarle 2 años más al contrato que tiene vigente. Así es, para que llegue a 4 años. 4 con una importante mejora. Con una importante mejora salarial. Voy a decir esto. ¿Cuál es la propuesta de Cerro? Con Lucena. ¿Quién comienza? ¿Lo del nuevo contrato? ¿Y son 2 años más? Pregunta. El que pregunta soy yo y vos preguntás, entonces hay un error. El paraguayo es el único que te contesta a otra persona con una pregunta. Pregunta sobre pregunta. No. Si ustedes no saben, no saben. ¿Cuánto Cerro propone? No sé. ¿Cuánto propone en sueldo? No, en contrato. ¿Cuántos años? 2 más a los que tenía, 4 en total. 4, por lo menos es lo que dijo Zapá, ¿verdad? 4 dijo. Sí. ¿Cómo dijo 4? 4 dijo. Sí, 4 en total, o sea, sumando los 2 que le faltan y 2 nuevos. Cada uno juega su pellejo. Sí. ¿Cuánto? Su honor, voy a decir, vos, Víctor Villalba. Estoy sacando cuenta. ¿Cerro hasta cuándo propone? Ahora están reunidos Vitar o se van a reunir con Lucena, Ángel Lucena. Se reúnen entre ellos. 21. Tienen que resolver. Zapar reconoció, admitió 2025. que Lucena fue y le habló a él. Sí. A él digo por Juan José, y por su transferencia. Cerro no lo transfiere porque no se paga hoy al contado. Es muy difícil que pueda pagar al contado una cifra alta. Entonces vos tenés que entregar documento y garantía del documento va a poder cobrar. Cerro no consiguió eso. Que los documentos le paguen firmado, alguien diga, bueno, listo, nosotros te vamos a dar la plata y después vamos a ir con un interés. Y Cerro no consiguió. Aquí ni afuera. En el caso de Lucena, van a reunirse Ángel Lucena y Renato Vitar. Yo no sé, me van a disculpar si todavía no se reunieron. Cerro, ¿por cuánto quiere firmar el contrato? Pancho. Hasta el 2023. Finales. Jorge. 2025. Brillante. Mes. Menos, porque hice el cálculo a los 4 años, pasó 25. Hasta junio del 2025. Claro, porque ahora, 2025. Cerro quiere hasta junio del 2025. Sí. Le agregó 2 años a los años que ya tenía. Lo que dijo que se le aumentó el salario, ¿verdad? 3 al final son. Porque él tenía contrato hasta junio del 2022. Sí. Y ahora va hasta el 2025. Y son 4 años a partir de ahora. Sí. 4 años más en Cerro. Exactamente, 4 años más en Cerro. ¿Hasta cuándo tiene contrato él? Hasta junio del 2022. No. Porque él había llegado en el 2019. Él tiene contrato hasta junio del 2023. Por eso 2 años. Okay. Esto es oficial. Yo no estoy sacándole bola. Esto es real lo que estoy contando.
Total reales. Pero claro, no, sí, pero... Lucena tiene contrato hasta junio del 2023. Y ahora con Cerro le propone hacer un nuevo contrato. Agregarle 2 años más. Junio 2025. Quiere decir que para Cerro, esto le va a significar una mejora económica muy importante. Sí. Es un jugador estrella. Hoy, Ángel Lucena es el jugador estrella de Cerro. Sí. Para la cotización que quiere. Porque si yo te hago firmar por 4 años, que deposito toda la confianza en vos. Toda la confianza. Acuérdense que el 50% del pase es de Libertad. Sí. Y el 50% de Alfio de Cerro. Así. Ángel Lucena tiene 26 años. Pero es vendible. Al terminar... Hola. No, Ángel lo que digo Lucena es... sigue jugando en la selección y lo van a transferir. Si le pueden llamar a Malte, vamos a Olimpia. Está esperando la llamada. En Siopar, durante todo este mes, acceda a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aros de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping-pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, o ingresa a siopar.com.py. Seguinos en redes como Siopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellara 751 Casi Cubillec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Habilitamos las líneas 618-4700 para el sorteo del Agro Shopping. 618-4700. Tenemos las canastas con las frutas, las verduras frescas del Agro Shopping. Vamos a comunicarnos con los oyentes que estén allí del otro lado. Serán 10. Serán uno el ganador del Agro Shopping. Me da a decir lo que hay Gustavito. Y vamos con los oyentes. 618-4700. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿su nombre? Larisa Caballero 561. 561, correcto, Larisa, está anotada. Siguiente, hola. Sí, ¿su nombre? Gustavo Vera 842. 842, ¿verdad? Correcto, Gustavo. Otro y después estamos con Luis. Hola. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 54. Correcto, Luis. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Marisca López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectambur, cuya frutica la más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares y para este aniversario queremos celebrarlo contigo
contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974 202025 Super Espuma. 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado. Más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con las hierbas, picante y la tradicional. Upiza nutría sabor a tu vida. Tapiti SRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más oyentes participando del sorteo del Agro Shopping 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola, Ricardo Conrad. Conrad, últimos tres, Ricardo. 416. 416, correcto, Ricardo. Siguiente, hola. Sí. Señor, ¿su nombre? Rodolfo Faría. Rodolfo, últimos tres. 918. Repetime, ¿se entrecortó? 918. Ahora sí, Rodolfo. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Hipólito Osorio. Hipólito, últimos tres. 926. 926, correcto, Luis, y seguimos. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar. Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Confecciones, Tiglo Hogar. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de short y tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. En Bancup celebramos el mes de los peques de la casa con una super promo. Hasta hoy elegí lo que más te gusta en juguetería, tiendas deportivas o grandes tiendas del país y ahorras 20% con tu tarjeta de crédito Bancup. Contactanos en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancup, un banco con raíces. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovechar nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Más oyentes, Gustavito. ¿Están los oyentes? Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Amado Gallardo. Amado, últimos tres, Amado. 966. 966, correcto. Siguiente, hola. Niño, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Gracias, Bordón 330. 330, correcto. 2 y cerramos, Gustavito, 2 y cerramos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día pechugón. El domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo pechugón, deliciosamente natural. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, hoy super ofertas de cuidados del bebé hasta
50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la app, en la web o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del centro, Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Más oyentes y cerramos. Nos quedan dos y cerramos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Claudio Medina, 884. 884, correcto, Claudio. Y ahora llamada 10. Hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía, estás anotada. Llegamos a la llamada 10, Víctor. Vamos a hacer el sorteo allí con Ricardo del Agro Shopping, los productos frescos, las frutas y verduras del Agro Shopping del Mariscal. Ganadora. Ahí el numerito. Vamos a cambiar los bolilleros. El número 3. El número 3, Rafael Benítez. Rafael Benítez, 454 es el ganador, fue el llamado 3. Rafael Benítez es el ganador. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a pmayflores.com. Regalamos, regalá Pmayflores. Feria online en tupi.com.py. Hasta mañana. Descubrí y disfrutá el mejor precio con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Con Miguel Cardona, vicepresidente de la Olimpia. ¿Cómo ves hoy el panorama de la Olimpia? Voy directo. ¿Cómo ves la gestión del señor Brunotti para la presidencia del club en tu cargo de vice, en la cúpula dirigencial de la Olimpia? ¿Cómo están? Estamos trabajando, estamos peleando por reestructurar y ordenar nuestro club. Al comienzo del proyecto siempre dijimos vamos a hacer una Olimpia que con un proyecto de ir profesionalizando, de ir ordenando, de que tenemos que ir tocando el tema financiero de una manera muy prudente, porque sabemos que tenemos un pasivo muy importante, que estas deudas son deudas que complican cualquier gestión, y que, bueno, hemos tomado con un pasivo importante y que tenemos que trabajar en esa línea para ir ordenándolo. Ya se han ordenado cerca de 33 millones de dólares, teníamos vencimiento a muy corto plazo, hoy tenemos vencimiento a 4 o 5 años, se lograron reestructurar estas deudas, y se está haciendo un trabajo muy grande, porque si lo financiero no se ordena, todo lo otro se complica. O sea, uno no puede tener un fútbol competitivo sin tener una adecuada salud financiera, y este ordenamiento financiero lleva tiempo, no es de un día para otro, esto es un proceso doloroso, pero que estamos trabajando entre todos para ir sacando adelante. Miguel, cuando habíamos hablado contigo, hablaba de un plantel que incluso tenía que sumar más.
y Miguel Brunote, el presidente, quería ir a un presupuesto inferior. ¿Cómo se combinó eso con distintos criterios? No, nosotros teníamos siempre el mismo criterio. Nuestro criterio siempre es que teníamos un plantel de $1 millón y pico de dólares, que teníamos que reducirlo, que esta reducción se hizo, se bajó casi el 30% a $740.000, que en esta reducción siempre es doloroso, hay gente herida en estos procesos, pero que no hay otra alternativa. Cuando uno tiene un pasivo muy grande, la única forma es ir ordenando este pasivo y ir reduciendo los gastos corrientes. Lo que dijimos nosotros es que en llegado un momento, el Olimpia necesita ir ampliando su presupuesto, porque solamente con un presupuesto ampliado, que significa mayores ingresos, nosotros podemos tener los mejores, porque el fútbol se trata de tener a los mejores jugadores, a los mejores técnicos, pero para eso se necesita recursos financieros, recursos económicos. Hacer eso primero es ordenar la casa, reestructurar las deudas y después ir creciendo patrimonialmente, ir generando nuevos recursos, ir buscando nuevas herramientas financieras. Una de ellas son los bonos, otro el tema de las concesiones que hemos hecho y apostar a los jóvenes. Tenemos que mejorar el tema de los tras inferiores para que estos jóvenes, este es el mayor patrimonio que puede tener. Nosotros, si queremos ser competitivos a nivel local y internacional, Olimpia tiene que ir ampliando su presupuesto. Eso lleva a un proceso. Nosotros estamos en un proceso primero de las deudas ir bajando o ir replanteando o ir pateando estas deudas. No hay otro camino que hacer esto. Pero teníamos siempre un norte, un Olimpia moderno, un Olimpia profesional, un Olimpia que tiene que ir creciendo en infraestructura, institucionalmente, en la parte deportiva. Esa es la única forma. Hemos hecho ahora estamos con el tema de los palcos. Vamos a lanzar 120 palcos, que esto se va a hacer sin poner un solo dólar como club. Esto hemos encontrado una figura, una concesión, donde la familia olimpista pueda irse a disfrutar de los palcos. Hoy tenemos 24 palcos, vamos a tener 120 palcos. Se va a construir también muy rápido, ya se hizo una licitación, hay un ganador, y la familia va a poder disfrutar. Y también vamos a hacer una pileta adecuada, donde la familia olimpista pueda utilizar esta instalación. Vamos a hacer una pileta climatizada, hemos hecho todo lo que se tiene que ir haciendo y estamos trabajando en un plan maestro, donde había una asamblea, ya hemos dicho que vamos a ir concesionando otras cosas, área de comida, área de entretenimientos, o sea, nosotros necesitamos que para uno sea una fuente de ingreso alternativa para todos. En eso estamos trabajando, Arturo. Se entiende, Miguel, desde todo punto de vista, en la parte institucional, lo que Olimpia ofrece. Tomalo bien, vos políticamente respaldás toda la gestión de Brunote. Mira, políticamente nosotros somos un equipo, no hay otra manera. Nosotros somos No, cuando digo políticamente digo, perdón Miguel, cuando digo político digo en la política que quiere implementar Brunote, lo que quiero decir. Yo te puedo decir, la única política es que todos la amamos al club sobre todas las cosas. Y a veces podemos tener diferencias de opiniones y criterios. Aprendí a coincidir y sentir, nos respetamos, trabajamos en equipo. Porque el éxito se consigue con el equipo. Al Olimpia lo hacemos entre todos. No importa quién esté al frente. Todos somos pasajeros, pero siempre daremos lo mejor de nosotros. Y Olimpia como el agua, Arturo. Si tratas de frenarlo, te pasa por encima. Ese es el Olimpia, esa es la fuerza del Olimpia. A pesar de nuestra diferencia, cuando se trata nuestro amado club, nos unimos todos y tiramos juntos el carro. Esa es la única política que existe en el Olimpia. Bueno, para que pueda haber una respuesta en lo que vos hablas de amplitud y un montón de hechos que tenés como proyecto, palco, la pileta, la platea, vi que cuando retorne el fútbol de Olimpia probablemente ese marco sea con muchísima gente, con los palcos que está diciendo. Y futbolísticamente, ¿cómo haces? Tiene que haber una respuesta de campo al palco, a donde se refleje, a los sponsors, hay que jugar mejor, tiene que ser más protagonista, tener menos partidos, tener más proyección en Copa. Una cosa va con la otra, Miguel. Así mismo, uno sin lo otro no funciona. Esto se trata de fútbol, de la industria del fútbol. La industria del fútbol tenemos que ser cada vez más competitivos en el tema del fútbol. Esto es lo que le hace al Club Olimpia, ¿verdad? Necesitamos nosotros mejorar cada vez más en el tema futbolístico. Ahora estamos en un bajón, fue importante, pero lo vamos a recuperar, vamos a salir adelante. Éramos apostado a una persona, ahora como el profesor Quique Landay, una persona que ya fue un Olimpia y que conoce el Olimpia, que viene y rápidamente puede entender la estructura y cómo funciona el Olimpia, porque ya sabe lo que tiene que hacer, ya le conoce a Tequí, ya sabe lo que porque nosotros tenemos un equipo que con pequeños toques y estratégicamente hablando puede dar resultados enseguida.
Eso es, o sea, yo coincido de que nosotros ahora estamos en un camino donde vamos a apostar al profesor Quique Bandaira. Tenemos un desafío mañana muy importante, después viene el próximo fin de semana. Olimpia rinde examen final cada fin de semana. Cada fin de semana un examen final. No podemos descansar. ¿Y qué tenemos que dar? ¿Qué pedimos nosotros los jugadores? Que den hasta la última gota de sangre. Lo que podemos pedir es actitud, que peleen. No hay otra manera, dando todo de cada uno en la cancha. Con eso sus probabilidades de ganar aumentan y las de perder disminuyen. Actitud es casi todo. La magia del fútbol que no siempre 1+1=2. Pero si diste hasta la última gota de sangre en la cancha, esa noche podéis dormir tranquilo. ¿No es reclamo lo que estás haciendo? ¿No es reclamo lo que pasa ahora? No, reclamo siempre vamos a reclamar. Nosotros como dirigentes lo que podemos exigir es esto, que ellos den todo lo que tengan que hacer. Y nosotros darle la herramienta para que ellos estén tranquilos, hagan su trabajo de manera profesional. Tratar de leemos todo lo que se pueda dar para que ellos estén tranquilos. Sabiendo que es un momento difícil, que es un momento complicado, que los recursos económicos están complicados. Y que igual a pesar de esto la gente sigue pegando, y bueno, nosotros vamos a poner nuestros mejores esfuerzos. Dale todas las herramientas, a seguir siendo cada vez más competitivo. No hay otra, y solamente eso es con trabajo. Y bueno, esto forma parte de esto. Trabajar y ver cómo ir mejorando. Y bueno, te repito, a veces tenemos coincidencia que cada uno tiene un equipo ideal, cada representante de 5 personas, cada uno tiene una visión del fútbol, cómo tiene que conformar el equipo, cuál es el técnico ideal. Y bueno, y a veces, como no se dan los resultados como se esperan, y bueno, y se hacen los cambios adecuados. Se hacen los cambios, no hay otra manera. Miguel. Nunca tenemos que olvidarnos, que le digo como olimpista, que la fuerza del lobo está en la jauría y la fuerza de la jauría está en cada lobo. Los lobos se le atacan afuera, se unen, se defienden como equipo. Esa es la fuerza del olimpista. Está nuestra diferencia. Cuando se trata de nuestro club, nos unimos todos y tiramos juntos el carro. Miguel, con relación a la transferencia, se fue Pita. Pueden irse 2 más. Olimpia dispuesto a transferir, eso es así. Obvio, Arturo, si estamos en una situación económica delicada, obvio que es importante transferir. Obvio, el fútbol, si vos mirás los ingresos en fútbol, la gran variable es la venta a los jugadores. Este es el que le da el ingreso para que los Olimpia pueda sostener. Para eso estamos trabajando en hacer un equipo de scouting, trabajar con darle potencial a los jóvenes. Ahí está el patrimonio del Olimpia. Olimpia necesita mejorar su patrimonio. Porque con ese patrimonio hemos generado un círculo virtuoso, donde a mayores ingresos, nuestra posibilidad de contratar a los mejores jugadores, a los mejores técnicos, es generando recursos. No hay otra que vendiendo jugadores, vendiendo con mucha cautela, con mucha astucia, porque no es fácil. También hay que saber que está muy caído el mercado de pases a nivel mundial, no es un tema nuestro, a nivel mundial. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ser cautos, ver las oportunidades, y si vemos algo serio, se analiza y ver de qué decisión tomar. Pero siempre hay mucho ruido, muchas veces hay mucho ruido y no hay algo concreto. Hasta que nosotros no tenemos nada concreto, todo es ruido. Pero siempre Olimpia, su gestión es generar los mejores jugadores que le dan un valor, que le den una satisfacción deportiva, y eso después se concluye en una satisfacción económica para el club. Y te repito, Arturo, al Olimpia lo hacemos todos, entre todos tenemos que sacarlo adelante. Usando el poder los 3 millones, más de 3 millones olimpistas que tiene el país, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para nuestro club siga adelante. Bueno, Miguel Cardona, vicepresidente del Olimpia, los compañeros nos atiende deferentemente, y es un momento en que una autoridad como Miguel Cardona pueda desarrollar lo que es Olimpia. Hoy nos parece muy bien para el conocimiento mismo de la hinchada franqueada y los socios de Olimpia. Don Miguel, el caso de Erlis González, ¿cómo se está trabajando con ese tema en este momento? Sabemos que hay una deuda muy importante con el costo del pase, con la gente del Dinamo Kiev, y que ya está en litigio el tema. ¿Cómo se está trabajando esa cuestión en este momento desde Olimpia? Te repito un poco algo, es un tema importante, ese tema ya viene desde la gestión anterior, ¿verdad? Esta gestión ya viene desde la gestión anterior y bueno, estamos trabajando, hay un equipo profesional, Olimpia tiene un equipo jurídico muy bueno, muy respetable, buenos profesionales, donde se ha amortizado una parte de esa deuda. Hemos hecho un planteamiento al Dinamo para pagarles en cuota, que tampoco nos han aceptado por ahora. Estas son negociaciones, las negociaciones llevan un tiempo y estamos viendo qué estrategia tener para nuestro club, para defender los intereses de nuestro club de la mejor manera posible.
de la mejor manera posible. Como o sea, nosotros todos somos, los directivos somos una herramienta que no va a servir por un tiempo a nuestro querido club, somos pasajeros, pero tenemos que dejar un legado, una institución cada vez más fuerte, sólida patrimonialmente hablando. Y una de las cosas que tenemos que cuidar son estas contingencias que tenemos legales, pero que tenemos que trabajar, no hay otra manera. Y bueno, a veces no se consigue el 100% de lo que uno pretende y tampoco el otro, y tratar de buscar un equilibrio como toda negociación. No va a ser un tema fácil, es un tema muy delicado de ver. Bueno, estamos trabajando y usando la herramienta y usando contactos importantes como para que esto pueda terminar en un final lo más feliz posible, te diría. Miguel, en un momento dado teníamos la información que Polenta iba a demandar al club. No sé si recibieron ustedes algo, hablaron con él, lo mismo que Domingo. ¿Llegaron a un acuerdo con los jugadores o tendría que indefectiblemente llegar a una demanda al jugador? Y se está trabajando en eso, se está trabajando. Estamos en alternativas para tratar de buscar alguna salida inteligente, igual que el otro, buscando el equilibrio y lo mejor para el club. Eso es un tema que implica recursos, ¿verdad? Y que los recursos estamos trabajando en cómo generar, porque con esas herramientas uno puede negociar más fácilmente. Entonces, se está trabajando en generar recursos que nos puedan permitir una salida lo más inteligente posible a estos temas delicados, porque realmente nosotros se ha tomado la decisión de quitarle por diferentes motivos de cuestión de público conocimiento, ¿verdad? Entonces, la única forma sobre esto es tratar de buscar una negociación, un acuerdo inteligente, que a veces se puede y a veces no se puede. Pero lo único que tenemos que hacer es defender los intereses del club. Veíamos que nosotros teníamos una estrategia de reducirla, que de 1 millón y pico bajamos a 740,000, bueno, dentro de eso era reducir a esta gente. Pero no es un tema fácil, es un tema complejo. Siempre todo lo que es tratar con el ser humano es un tema delicado. Pero vamos a usar la debida paciencia y sabiduría para que esto logremos llegar al mejor final posible. Don Miguel, con relación a la salida de Sergio Orteman, ¿eso representó también un cierto alivio económico dentro de lo que es el presupuesto o es totalmente llevadero? Y la elección de Landaida, el porqué de la elección a Landaida. Mira, te digo, lo de Sergio Orteman, la verdad que no fue por un tema económico. Olimpia tenía preparado ese momento para participar con él. No fue un tema económico, sino que fue un tema que se planteó un modelo, se trabajó, las cosas y los resultados no salieron como nosotros pretendíamos. Entonces, en ese momento, la mejor decisión fue que el profesor dio un paso al costado, ¿verdad? Eso fue lo mejor para todos, para él también. Él es un gran olimpista que buscó también lo mejor para el club y no le salió como pretendía. Entonces se dialogó, habló con el presidente y le dan un acuerdo inteligente, pero no fue un tema económico. A veces las cosas no salen como uno espera y bueno, y hay que tomar decisiones, ¿verdad? Olimpia cuando siente eso, que no salen las cosas, tiene que tomar decisiones. Y el profesor Quique Landaida es una persona que le conoce, que ya estuvo en el club, consideramos que es la persona que en este momento puede tomar las riendas del club y enseguida, porque este equipo ya tiene una forma de jugar y Quique lo conoce. Y si lee cada partido con una jugada, con pequeños toques estratégicos, puede lograr otra vez interpretar la mejor decisión estratégica frente a cada rival. Porque es eso, ¿verdad? Decimos que él tiene los atributos necesarios para este momento y que Olimpia rinde examen final cada fin de semana, pero consideramos que él es una persona que tiene las cualidades para generar y gerenciar en este momento el tema deportivo de Olimpia. Le damos el pleno confianza y respaldo al profesor Quique Landaida, que mañana tiene un desafío muy importante. Señor Miguel Cardona, le agradecemos mucho como siempre por este contacto aquí con Fútbol a lo Grande. Gracias por el tiempo. A las órdenes cuando quieran. Un abrazo. Gracias. Igualmente, Miguel Cardona, vicepresidente de Olimpia.
Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumos en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py, toda tu lista de compras lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Vamos con el repaso de lo que será la semana de cuartos de final, los partidos de vuelta en este caso. El primer partido 1-1, finalizó Palmeiras-São Paulo, hoy 20:30 partido revancha. Palmeiras-São Paulo, hoy 20:30, 1-1 el primer juego. Flamengo-Olimpia, 18:15 el día de mañana. Allí 4-1 está arriba en la serie el conjunto de Flamengo. Llama, pedí, come en Alberdín al 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna. Es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Haz tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía del grupo Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avenida del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad de economía se encuentran en Barcos y Rodados. Más el repaso de la semana coopera, decíamos hoy Palmeiras-São Paulo 20:30, Flamengo-Olimpia 18:15 el día de mañana. Mañana igualmente 20:30 Atlético Mineiro-River, 20:30 el partido. Allí está arriba el equipo de Atlético Mineiro en la serie 1-0. El jueves 20:30 Barcelona-Fluminense. Allí está 2-2 la serie Barcelona-Fluminense. En minutos hablamos de la intermedia. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños, Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco
atajo de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Ring Linings, alarma Positron o un polarizador americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes de trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. ¿Cómo está la intermedia después de los resultados del día de ayer, donde ganó Independiente de Campo Grande? Se ubica nuevamente en el segundo sitio. 1-0 le ganó a Rubio Ñu. Empate entre Capiatá y Tacuarembó 1-1. Con esto, General Caballero es el líder, el conjunto de Mallorquín con 49. A 10 puntos está Independiente, es el segundo con 39. Tercero, Resistencia 37. Cuarto, Ameliano 36. 36, quinto, Tacuarembó. No está lejos, San Lorenzo 35 unidades, Rayadito. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. En Electroban, lleva al juego su primer play de colchones Paraná. En cuotas tan solo 118.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, mento, bigungüento, descongestión de la despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, bigungüento, alivia y mejora su producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.350 millones en premios, 3.300 millones en el poderoso, una Mitsubishi Montana en grandioso y salen sí o sí, 2 Suzuki Swift, 0 kilómetros y 5 motos Honda. Animate a soñar, pedís en Eteche por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadoras del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Stock Express tenés 15% de descuento pagando con QR de pago móvil, simple o cualquier app de bancos y financieras. Hasta el 20 de agosto, 15% de descuento en todo. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% de 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asada y fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Más del repaso de la categoría intermedia, la fecha será de la siguiente manera. Todo arranca el jueves a las 10 de la mañana con el partido Fulgencio Yegro Fernando de la Mora. El jueves arranca la categoría intermedia. El viernes, Ameliano Trinidense a las 19. El viernes entonces Ameliano ante Trinidense. El sábado, Santaní San Lorenzo, 9 de la mañana. Por la mañana igualmente juega el líder de la categoría, General Caballero de Mallorquín, el sábado ante Resistencia. En minutos más de la intermedia. MC Opar, durante todo este mes acceda a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aro de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque sobre autopista o ingresa a siopar.com.py. Seguinos en redes como Siopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas en por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222
Gimnasio Esquina El Quillal al teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellara 751 Casi Cubillec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso de partidos. Decíamos General Caballero Mallorquín Resistencia el sábado 10 de la mañana. Igualmente el sábado 14:45 Iteño Independiente. Esto será en El Salvador. Morga en la Arboleda el sábado. Rubio Ñu General Díaz. 14:45 el sábado. Rubio Ñu General Díaz. Club Atlético 3 de febrero ante el Sportivo 2 de mayo. El domingo 10 de la mañana en el Antonio Aranda. 3 de febrero 2 de mayo. En el Roque Batilana Tacuaré ante Atila el domingo 14:45 por la tarde intermedia igualmente. Y el día domingo 14:45 por la tarde Guaraní de Trinidad ante el Deportivo Capiatá. Y la fecha en la intermedia. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, Frutica, la Mazteca. Combinación es muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares y para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974 20 25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado. Más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con las hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos al centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar. Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y web rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar, el bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. En Bancup celebramos el mes de los peques de la casa con una super promo. Hasta hoy elegí lo que más te gusta en juguetería, tiendas deportivas o grandes tiendas del país y ahorras 20% con tu tarjeta de crédito Bancup. Contactanos en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancup, un banco con raíces.
Así es, repaso de la categoría intermedia y anteriormente lo que comentamos, Copa hoy. Palmeiras San Pablo, 1-1. Vamos a ver qué tal por la noche por ahí mirando un poquito. ¿A quién le van? ¿A quién le van? Lo que se... Yo Palmeiras. Yo por Crespo a San Pablo, pero por un cariño a lo que fue Crespo como jugador, no me como persona. Yo creo que... Pero futbolísticamente el partido primero fue malísimo, aburridísimo. Sí. Pues. No, pero hoy de local Palmeiras me parece siempre se hace más fuerte. Está Gustavo Gómez, que después no me traten ahora de antipatriota. Pero en San Pablo juega Antonio Galeano. También. Los dos equipos tenemos... Los dos tengo mis amigos, diría. Los equipos tenemos nuestros amigos. Nos reencontramos con los oyentes a partir de las 18 con el extra. A continuación, por supuesto, Oscar y Menchi aquí por Monumental. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. La actualidad en noticias, minuto a minuto, minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. La Dirección Nacional de Transporte instó al sector camionero a trabajar en el Comité Técnico de Transporte de Cargas como primera alternativa de respuesta a sus reclamos y levantar el paro que llevan adelante hace más de 20 días. El director de Dinatran, Juan José Vidal, dijo que espera la presencia de los trabajadores de manera a conversar sobre el reglamento del comité y trabajar